Estábamos hablando de estas figuras completas y básicamente siempre tenemos en la cabeza a Leonardo da Vinci como un genio. Y entendemos que su vida es una vida bastante diversa, una vida bastante, eh, podríamos decir, salpicada, hace muchas cosas al mismo tiempo, con una intensidad profunda. Yo siempre lo defino como un curioso de profesión. Y básicamente entendamos que la curiosidad es el primer motor para que haya avance, para que haya ciencia. Tenemos que como ser humanos sorprendernos frente a algo y esa sorpresa de lo que es el mundo y de las cosas que nos enfrentamos son las que nos abren el apetito por querer conocer. El ser humano, ya lo decía Aristóteles, que también lo tuvimos en este ciclo, quiere conocer, busca el conocimiento. Y además hay que decir que el conocimiento es adictivo. Entonces, cuando uno empieza a conocer una cosa y dentro de esa cosa entra por una hebra, se abren, como digo yo, se abre una puerta y se abren tres ventanas. Y Leonardo va a aprovechar cada una de ellas. Y por lo tanto, es el polímata por excelencia, pero no es el único, no es el único gran polímata. Y si uno mira su carrera, porque lo vamos a contrastar en unas par de semanas más también con lo que yo le estaba mencionando sobre Christopher Wren, la carrera de Leonardo no es una carrera exitosa, sino que, es más, va a tener un éxito en algún momento temprano, cuando va a estar en Milán, posteriormente va a fracasar inmensamente, pero comprendamos que lo que es el conocimiento mismo y lo que es la ciencia tiene que ver con ese ensayo y error. Es más, él va a ir corrigiendo, eso lo va a obligar a tener que hacer más estudios y una cosa lo va a llevar a otra. Y finalmente, al final de su vida, va a lograr una cierta tranquilidad económica. Ya en varias oportunidades él va a plantear que va a estar, de hecho, cesante, va a estar cesante en muchos minutos de su vida. La gran diferencia en la cesantía, podríamos decir, de Leonardo y la cesantía de muchos que esperan que llegue la gran oportunidad, es que Leonardo nunca esperó que llegara esa oportunidad, sino que la buscó y la creó. ¿Ya? Leonardo va a decir en algún minuto cuando le dicen, maestro, estoy muy preocupado porque usted está desempleado. Y él va a contestar que sí, está desempleado, pero no desocupado, que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, básicamente, Leonardo es un busquilla, podríamos decir. Es una persona inquieta, un alma inquieta que es incapaz. Hoy día lo podríamos definir tal vez como un hiperkinético y sí, con déficit atencional profundo, pero ese déficit atencional va a ser bastante bien, podríamos decir, canalizado. Por lo mismo, y con esas mismas características probablemente que tienen que ver con esa búsqueda y esas preguntas que se hace uno frente a la vida, se lo ha comparado con varios genios. O sea, cuando uno pone a los genios, varios tienen características de este estilo. No están siempre dedicados a una sola cosa. Es más, cuando uno entra, por ejemplo, a la figura de Einstein, uno se encuentra con un gran humanista. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si Einstein es un científico. Más, es también un gran humanista. Y eso sucede generalmente en aquellas personas que podemos definir como genios creativos, porque la creatividad es lo que permite establecer puentes entre cosas que están inconexas. Y mientras más cosas diversas uno pueda incorporar a ese escenario, más puentes puede construir. Entonces, básicamente aquellas personas que nosotros denominamos generalmente geniales porque llegan a algo que nadie nunca antes había llegado, tiene que ver con variedad distinta de múltiples disciplinas que se combinan. Y evidentemente Leonardo fue por mucho tiempo alabado, bueno, y ensalzado como figura, no solo en Italia, sino que como la gran figura de la genialidad en el mundo. Tenía su lira, obviamente la perdió, porque como todos perdieron sus billetes, hoy día tenemos los euros, y también obviamente celebrado ya no solamente en Italia, sino que alrededor del mundo hay estampillas que lo celebran, también aquí pongo la cantidad de estampillas inglesas que tienen mucho que ver porque hay pedazos de Leonardo hoy día que están en distintos lugares. Sus códices probablemente son el reflejo más profundo de esa intensidad y de esa multiplicidad. Y varios de esos códices están en distintos lugares y uno de ellos en particular está en el Reino Unido. Así que, bueno, que Francia lo celebre no es algo raro, va a terminar su vida
en Amboise, específicamente en esta casa, Clos Lucé, y aquí vemos los códices, que eran estas especies de libretita, donde este personaje tenía su pensamiento hablado. ¿Ya? Vemos que algunos de los códices, como el Lester, está hoy día en manos de Bill Gates, que está trabajando para poder digitalizarlo y dejarlo a disponibilidad del el mundo, ¿ya? Así que también ahí, digamos, eso está presente. Es más, Leonardo ha hecho noticia intensa en el último tiempo también, porque hace, yo diría que son 2 años, se hizo una subasta de un cuadro que primeramente se pensaba como un leonardiano. Cuando hablamos de un leonardiano, son cuadros al estilo de Leonardo, pero que no son Leonardo. Después de un intenso debate, este cuadro fue calificado como un Da Vinci. Y finalmente la casa de subasta Christie's lo subastó hace 2 años atrás con una subasta pública impresionante, donde además alcanzó el récord de cifra de 450.3 millones de dólares. O sea, este es el cuadro transado más caro jamás nunca, y cuando digo jamás nunca es muy por sobre las subastas anteriores. O sea, piensen ustedes que el anterior a esto era un Picasso que se había transado en 179.4 millones de dólares. Así que esta es realmente la obra, el récord en subasta. Y evidentemente fue un evento que se televisó, se puso la auction directamente, abiertamente, para que todo el mundo la pudiese ver, incluso por YouTube, y fue algo que fue portada en la mayoría de los diarios. Me encanta esta caricatura porque dice, ¿quién es el genio? Y ella contesta, Christie's. O sea, Christie's logró que Leonardo da Vinci vuelva a estar en la portada de los diarios. Sin duda, la Mona Lisa, ya vamos a hablar de ella después, es el cuadro más conocido y podríamos decir, no solo más conocido, sino que es el cuadro más famoso del mundo, y representada y iconografiada al estilo pop art, podríamos decir, siglo XXI, en múltiples facetas. Es también famoso este cuadro porque además a comienzo del siglo XIX, en 1911, para ser específico, el cuadro fue robado. Es un cuadro muy pequeño, y cuando digo muy pequeño, es tan pequeño que el ladrón pudo entrar al Louvre, pudo sacar el cuadro, esconderlo dentro del abrigo, digámoslo así, y hacerlo desaparecer. Esto fue bastante polémico, porque efectivamente incluso se terminó culpando, a Picasso de este robo, y finalmente se supo que no había sido obviamente él, y se tomó prisionero al verdadero autor, que es este Vincenzo Perugia, ¿ya? Y que finalmente se recuperó el cuadro, y eso hizo que el cuadro pasase a estar, es más, apareció en la prensa cuando se recuperó el cuadro, y se le diese un lugar especial dentro del Louvre. ¿Ya? Y ahí está hoy día, ya vamos a volver a él más adelante. También, ¿para qué decir? Leonardo tiene sus distintos juegos, podríamos decir, dentro del Lego, y también dentro de Playmobil. O sea, evidentemente la cultura popular, podríamos decir, toma la figura de Leonardo, la lleva en distintas series que han ido apareciendo en el tiempo, incluso vincula su genialidad con secretos arcanos, en la construcción de este libro que volvió a poner a Leonardo en un primer plano, que fue el famoso Código Da Vinci. Incluso Sartre sacó una serie hace tiempo atrás, bien mala, hay que decirlo, pero yo veo lo bueno, lo malo y lo más o menos, que se llama Da Vinci's Demons, y que muestra un poco, pero sí démosle el valor a esta serie, de mostrar a Leonardo no como un hombre exitoso pleno, sino que como un hombre de constantes fracasos, pero de mantener esa búsqueda por intentar crear algo que tenga resultados. Es más, esta es la nueva serie que todavía no ha aparecido, probablemente está retrasada con todas las cosas de la pandemia, que se está haciendo, se hizo por los 500 años de Leonardo. Y es más, hay una película que se estaría haciendo ahora basada en la última biografía que hizo Walter Isaacson sobre Leonardo, que es una muy buena biografía, se la súper recomiendo, donde Leonardo DiCaprio
haría de Leonardo da Vinci. Yo esa la espero de todas maneras porque DiCaprio me encanta y da Vinci también, así que es una muy buena combinación. Voy a retroceder en la historia porque siempre es importante situar, y sobre todo cuando hablamos de personajes del Renacimiento, por qué ese periodo tuvo tantos genios al mismo tiempo y en un mismo lugar. ¿Qué produce eso que llamamos el Renacimiento italiano? Esa, de alguna forma, moda, podríamos llamarlo así, de un cambio acelerado en el arte, pero de un modo absoluto y permanente, pero además múltiple en tantos distintos artistas. Para poder entender eso hay que retroceder hasta la peste negra, porque la peste negra produce una serie de cambios. Hoy día nosotros estamos viviendo una era de cambios también. Sin duda, el COVID no puede ser comparado con la peste negra. No puede ser comparado con la peste negra particularmente porque no tiene ni cerca el grado de mortandad. Comprendamos que la peste negra va a implicar la muerte de la mitad de la población europea y un tercio de la población mundial. No va a afectar al Nuevo Mundo porque para ese entonces todavía no estaban conectados, podríamos decir, el viejo mundo con el nuevo mundo. Pero sí va a afectar a todo lo que era el mundo conocido, y específicamente para Europa va a terminar matando a la mitad de la población. Así que en ese sentido no es comparable en dos cosas. Es comparable en el nivel de contagio, sí, pero nosotros hemos centrado nuestro debate muchas veces en el contagio, y si me preguntan a mí el contagio da exactamente lo mismo, lo único que importa es la mortandad. En el contagio tiene cierta similitud, y sí tiene similitud en los cambios que van a producir posteriormente. Y aquí voy a hacer algunas alusiones a eso como para que podamos comprender que la historia sí tiene muchas cosas que enseñarnos hasta el momento, hasta el día de hoy. O sea, la peste va a avanzar muy rápidamente sobre Europa y básicamente en 2 años va a contagiar a todo el continente europeo por el Mediterráneo. También hay que comprender que esto va a afectar a los ganglios. Los ganglios en el fondo se van a inflamar y se van a producir unos cototos negros, y aquí vemos esta representación donde básicamente los contagiados buscan consuelo. ¿En dónde? Donde podían buscarlo, básicamente en la iglesia, básicamente en el mundo feudal. Y ni la iglesia ni el mundo feudal va a poder dar respuesta digamos, a lo que está sucediendo, ni solución. Por lo tanto, lo que sí va a producir la peste negra va a ser el colapso del sistema feudal. Y va a poner en conciencia nuevamente en las personas la muerte. Somos mortales, pero muchas veces se nos olvida. Y hay veces que pensamos, y es más, nos creemos esa idea de que estamos llamados a ser superhombres. Pero no somos superhombres y nos vamos a morir en cualquier momento. Yo siempre digo que menos mal que no sabemos cuándo. Pero no estamos totalmente y constantemente pensando en la muerte. Es más, como seres humanos alejamos la muerte de nuestras vidas. Sin embargo, el siglo XIV, igual que hoy día nuevamente tenemos la muerte puesta como algo que es real y palpable, y eso es lo que produce esta angustia que uno está viviendo en esta circunstancia. Pero entendamos que en el siglo XIV efectivamente la gente se estaba muriendo como mosca, no como hoy día, ¿ya? Y efectivamente eso va a plasmarse en todo. La muerte va a permear el arte. Esta es una daga del siglo XIV, en su novela Empuñadura, vemos la muerte celebrando, llevándose al cura, llevándose al niño. ¿Ya? Básicamente la muerte está celebrando, está triunfante, llevándose a todos con la guadaña, de alguna manera, como el triunfo de la muerte. Y la muerte se va a aparecer en todas partes. Este es el momento en que Manrique escribe las coplas a la muerte de mi padre, a la muerte como tema pasa a ser. Es más, como oraciones aparecen, no solo el Dios te salve, reina y madre, que si uno analiza lo que dice, es, por favor, míranos, tú, estamos en este valle de lágrimas, ya vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, o sea, nos estamos muriendo como moscas, por favor, ayúdanos. O la ira de Dios, ¿cómo explicamos lo que está pasando? Bueno, no hay mucha explicación, Dios se enojó, ¿ya? El dísera es una oración que hoy día no se reza, pero que efectivamente responde a este periodo. Y este es el periodo en que surgen los relojes astronómicos en todas partes. Este es el reloj de Praga, y miren la esquina del reloj de Praga, ¿quién está? La muerte. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando uno tiene conciencia de que se va a morir
en cualquier minuto, básicamente lo que sucede es el deseo de gastar, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar la peste negra económicamente? Que, ojo, cuando lo comparemos con lo que nos pasa hoy día, va a ser bastante distinto, porque en el caso de hoy día vamos a tener un empobrecimiento porque efectivamente se redujo la cantidad de producción mundial, pero la gente no se murió. En cambio, en la peste negra se murió la mitad de la población, por lo tanto, lo que había se repartió entre menos. Todos van a tener más. Y no solo eso, se van a morir los artesanos, se van a morir los campesinos, y por lo tanto, si yo quiero que me trabaje en la tierra, y antes me pagaban 10, ahora yo cobro 50. Y no hay más para contratar, y por lo tanto los salarios reales van a subir. Y por lo tanto, no solamente va a haber más dinero disponible por persona, y van a subir los salarios reales en todos los oficios, porque se va a morir gente que trabaja el campo, se va a morir gente que copia los libros, se va a morir gente que de alguna manera los herreros, el panadero, todos se van a morir. Entonces, todos los salarios reales van a subir y la gente tiene la conciencia de la muerte encima y va a decidir, en vez de ahorrar, gastar, ¿ya? Y eso es lo que va a producir un gran auge económico y un lujo. Es más, sí, el Renacimiento es un momento de intenso y profundo lujo. Va a haber no solo cosas disponibles, sino que la gente va a querer mostrar este ascenso social a través del dinero. Justamente en un momento en que las ciudades ya habían ido creciendo, desde el siglo XIII las ciudades, los burgos van a ir creciendo, y por lo tanto este concepto de esta burguesía con dinero, dispuesta a gastar, va a ser el sustrato de lo que va a ser el Renacimiento. A esto agréguenle, y aquí voy a hacer una comparación con el hoy día, que efectivamente la muerte de muchos va a implicar inventos para suplir. O sea, ¿cuántos hoy día, por la pandemia, han decidido finalmente comprarse, no sé, la aspiradora robot o la máquina que cocina, ¿cómo se llama esta? La Thermomix, ¿ya? En fin, ya, efectivamente los cambios se aceleran con estas situaciones. Bueno, y precisamente después de la peste negra, Johannes Gutenberg va a inventar la imprenta. Y la imprenta responde a la muerte de gran cantidad de miembros del clero y de aquellos que copiaban los libros. Gutenberg lo que quiere es imprimir una Biblia. Eso es lo que él buscaba, pero básicamente con su combinación de los tipos móviles chinos con las prensas del vino, va a generar una tecnología que va a permitir, podríamos decir, la proliferación de los libros. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué es lo que sucedió hoy día? Si lo miramos en comparación con esto, la tecnología digital estaba dispuesta y disponible. ¿Ya? Nosotros hace muchos años, hace un par de años atrás, podríamos haber estado haciendo las clases por Zoom. Pero básicamente, como dice Darwin, el medio hace el órgano. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos hasta que nos vimos obligados a hacerlo. Y hoy día consideramos que hacer las clases por Zoom es algo totalmente lógico y además cómodo y fantástico. ¿Ya? Porque además quedan grabadas y si no las puedo ver después. O sea, hay una serie de beneficios. No necesito estar en Santiago para no perderme las charlas. Hoy día puedo estar en cualquier parte. Y básicamente se rompieron esas fronteras. Bueno, este cambio radical que estamos viendo hoy día, donde la digitalización se aceleró, y se aceleró profundamente y no para retroceder, es algo que también sucedió en este minuto cuando la imprenta va a producir lo que yo llamo la revolución de las ideas. Y por lo tanto, de los manuscritos copiados en vellum, el vellum es un cuerito de cabrito. Entonces imagínense que los libros eran hechos en vellum. ¿Cuánto vellum se necesitaba para hacer un libro? Un libro. Pero imagínense, para poder imprimir lo que quería Gutenberg se necesitaba mucho vellum. ¿Cuántos cabritos había que matar? ¿Cuánto tiempo habría tenido que estar, digamos, buscando esa materia prima para poder imprimir? Ciertamente, Gutenberg va a imprimir algunas Biblias en vellum. Pero junto con la invención de la imprenta, va a llegar a Occidente también el papel, y eso le va a permitir poder masificar los volúmenes de impresión. Y por lo tanto vamos a tener por primera vez
una cantidad disponible de libros. Gutenberg va a partir imprimiendo una Ars Grammatica, va a seguir imprimiendo una Biblia, pero posteriormente a Gutenberg, los impresores y las imprentas van a proliferar, y va a ser la figura probablemente de Aldus Manutius, una de las figuras más importantes en lo que yo llamo la revolución de las ideas. Aldus Manutius es un impresor, un humanista también, de la ciudad de Venecia, que va a establecer una imprenta en Venecia y que va a comenzar a imprimir las obras de los clásicos. Y por lo tanto va a imprimir Aristóteles, Ovidio, en el fondo todos los clásicos que van a estar disponibles para ese momento que va a venir después, que es el Renacimiento. O sea, el Renacimiento siempre lo vemos como esta mirada a la antigüedad, pero comprendamos que esa mirada a la antigüedad es posible debido a que los monjes medievales mantuvieron esos libros dispuestos y disponibles, pero en manuscrito, y que la revolución tecnológica provocada por el impacto post-peste negra va a permitir que esos libros que estaban ya disponibles sean masificados. Y por lo tanto, Manutius, al inventar lo que se llama la letra antica, que está aquí, esta letra antica que es la letra de los libros, básicamente, que se va a mantener durante todo el tiempo, va a permitir que los libros sean de alguna manera los clásicos y el pensamiento sea masificado. Aquí está la Ética Nicomédica, ¿no es cierto? Nicomédica de Aristóteles, entre otras cosas, y esta es la famosa letra antica, que va a ser la letra de los libros antiguos, podríamos decir casi hasta Steve Jobs, que ahí tienen otro polímata que se le va a ocurrir la idea, es más, cuando lo expulsan de Apple, él se va a estudiar tipografía. Y estudiando varios años tipografía, cuando vuelve a la compañía, después cuando lo llaman de vuelta, él considera que es importante que los computadores tengan linda letra. Y es más, que las pantallas sean blancas, estas cosas, la estética, la belleza sí importa. Y básicamente Apple, sin tener de alguna manera, tal vez uno podría decir, podríamos discutir qué tecnología es mejor, pero Apple se impuso básicamente como compañía por la belleza. ¿Ya? Y yo estoy de acuerdo con Steve Jobs, la belleza sí importa. Yo solo tengo Mac porque es más lindo. Nada más, no hay ninguna otra razón para que yo tenga un Mac. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vemos aquí es que los libros se van a masificar, las imprentas se van a masificar, y específicamente va a haber más cantidad de imprenta donde no hay estados-naciones constituidos. ¿Ya? Este mapa muestra lo que son los incunables. Los incunables son los libros impresos hasta 1500. Y las imprentas de este periodo, digamos, del periodo de los incunables, ¿dónde estaban puestas? Y vemos que hay una gran cantidad que están en Italia, otra gran cantidad aquí, básicamente una concentración, aquí en Alemania hay una concentración, pero ni Italia ni Alemania existían como tal. Y si vemos los incunables por región, específicamente Italia y Alemania, son las que tienen mayores cantidades, ¿ya? O sea, podríamos decir que o sea, estamos hablando de casi un 70%, un 80 casi por ciento, 70% de los libros producidos en este periodo son en esos dos lugares. Piensen lo que es Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra no existe. ¿Ya? ¿Para qué decir el mundo escandinavo? No existía absolutamente para nada. El idioma más importante sin duda era el latín, y seguido por el italiano, que ahí se explica el Renacimiento, específicamente aquellos que escriben en lengua vernácula, un boccaccio, por ejemplo, y el alemán. Y el alemán es básicamente un Lutero. ¿Ya? Hay que comprender que Lutero también va a jugar una cosa fundamental en esta revolución de las ideas, porque una cosa es que haya libros disponibles, y vemos este gráfico como los libros, los manuscritos del siglo VI en adelante hasta el siglo XIV, van a ir en abundancia, van a ir aumentando, pero va a ser la revolución de las ideas, es decir, la imprenta, la que va a catapultar en volúmenes de libros dispuestos y disponibles para la gente de un modo que nunca antes fue conocido. Y a esto tienen que aumentarle e incorporarle, sin lugar a duda, la figura de Lutero, porque sin Lutero y sin el llamado a la libre interpretación de las escrituras, habría habido libros disponibles, pero no masas lectoras. Entonces, la combinación de libros disponibles y masas lectoras explica lo que vamos a denominar el humanismo. ¿Ya? Y básicamente es en ese contexto que tenemos que situar a nuestro personaje. Porque si Leonardo da Vinci hubiese nacido 100 años antes,
no habría sido Leonardo da Vinci. Y si hubiese nacido a lo mejor en un periodo después, no habría sido tampoco de esa primera camada. ¿Ya? Nació en el momento preciso, y si hubiese nacido en Escandinavia, tampoco habría sido Leonardo da Vinci, aunque hubiese tenido las mismas características y las mismas habilidades y la misma inquietud que tuvo. Fue Leonardo, el Leonardo, nuestro Leonardo, porque nació en el lugar preciso, en el momento preciso. ¿Ya? Él, desde bastante, digamos, temprano, porque en vida se va a escribir esta obra, la obra Giorgio Vasari, que es la vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, nos habla no solo de Leonardo. Vasari es la fuente para estudiar a Leonardo, a Miguel Ángel, y básicamente a todos aquellos del periodo, más importantes del periodo llamado Renacimiento italiano. Ahora, Vasari nos dice que nació en Vinci, de ahí viene el nombre Vinci, pero hoy día sabemos, por la historiografía, que hay muchos que han estudiado a Leonardo, que no nació en Vinci, que nació en un caserío cercano al pueblo de Vinci. Vinci es un pueblo cercano a la ciudad de Florencia, y cerca de Vinci, un pequeño caserío que no alcanza a ser pueblo, es lo que se llama Anchiano. ¿Ya? Y básicamente esta es la casa donde habría nacido Leonardo. ¿Ya? Sabemos que su padre era un notario, Piero Frosino di Antonio, y sabemos que su madre era una campesina de la que lo único que sabemos es que se llamaba Caterina. ¿Ya? Hoy día algunos estudiosos han tratado de concluir básicamente porque la familia de Piero posteriormente va a ayudar y va a casar a una tal Caterina di Meolipi con un mercader, y posteriormente eso va a llegar a concluir algunos, digamos, estudiosos de que podría haber sido esta Caterina di Meolipi, pero básicamente eso es una suposición. Sabemos que se llamaba Caterina y no sabemos nada más literalmente de la madre. Lo que sí sabemos es que este niño ilegítimo de este Piero va a ser tomado por la familia de Piero, básicamente por el abuelo Antonio, y sabemos que el abuelo es el que está a cargo, quien va a hacerse cargo de la educación del niño. O sea, aparece el abuelo Antonio bautizando a este niño en Vinci, digamos, como ya Leonardo. Y por lo tanto va a ser este hijo ilegítimo de Piero, se va a criar con la familia, digamos así, el abuelo se va a hacer cargo. Así que precisamente esta es la iglesia de Vinci. Vinci es un pequeño pueblo, como pueden ver. O sea, efectivamente, nosotros cuando hemos hecho viaje por el Renacimiento nos hemos dirigido a Vinci, y en un rato uno recorre el pueblo completo, va a ver la pila bautismal donde fue bautizado Leonardo, visita el Museo Leonardiano, y luego hay un café ahí al lado del museo extraordinario con estas vistas que evidentemente la Toscana permiten que uno se tome un Chianti fantástico, ¿no es cierto?, en una terracita, que con esa vista todo es distinto, sin lugar a duda. Entonces, efectivamente va a crecer en este lugar. ¿Ya? Ahora, yo siempre digo que Leonardo no solo tuvo la suerte de nacer en el momento que nació, en el lugar que nació, que sin lugar a duda eso explica gran parte de las posibilidades de haber explotado sus habilidades, sino que también tuvo la suerte, y escuchen lo que voy a decir, de ser un hijo ilegítimo. Es más, ¿cómo va a tener la suerte de ser un hijo ilegítimo? Pero inmensa suerte. Y no solo ser un hijo ilegítimo, sino que tuvo el privilegio, y escuchen lo que estoy diciendo, privilegio de no haber sido legitimado. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente si Antonio, el abuelo, Piero, finalmente el padre, lo hubiese legitimado, Leonardo tendría que haber sido notario. ¿Ya? Porque el padre era notario, el hijo tenía que ser notario, pero sí, para heredar la profesión tenía que ser un hijo legítimo. Ya que era ilegítimo, Leonardo no va a ser notario, porque Leonardo habría sido un pésimo notario. Insisto, Leonardo era un hombre disperso. Leonardo habría sido un pésimo empleado para cualquiera, y lo va a ser un pésimo empleado para cualquiera, porque no va a hacer nada de lo que se le pide que haga, él va a hacer lo que él quiere hacer, y eso es insostenible en ninguna empresa. O sea,
efectivamente te contraté para que hagas A, B, C, y Leonardo decide hacer Z, Y y Q, porque ese día le gustó la Q. ¿Ya? Entonces, Leonardo es una empresa en sí mismo, podríamos decir, pero es muy complejo. No habría sido un buen notario. El padre se va a volver a casar, de hecho se va a casar varias veces, no va a tener, digamos, descendencia en ese segundo matrimonio, que además va a, en ese matrimonio, porque el caso con Caterina no era un matrimonio, sino que más bien había sido un desliz, ¿ya? Ella en el fondo va a morir también al poco tiempo. Sabemos que Leonardo, por lo mismo, por no ser un hijo legítimo, va a tener una educación, sí, formal, sí, pero no va a aprender el latín como corresponde porque no iba a ser notario. Y por lo tanto va a aprender a leer, va a aprender a escribir, va a aprender matemática, y eso se nota, evidentemente, posteriormente en su propia vida, pero se lo va a dejar en una libertad que no habría tenido si habría tenido la presión de haber tenido que ser el heredero de la profesión de su padre. Nunca va a ser reconocido formalmente, pero sí va a vivir una vida de bienestar dentro de la familia, va a ser muy querido, es más, el tío va a ser muy cercano y el tío insistía en que lo legitimaran en varias oportunidades, porque durante mucho tiempo va a ser el único hijo de Piero. Posteriormente Piero va a tener más hijos, pero en una primera etapa este era el único hijo, por lo tanto esa presión de considerarlo legítimo va a estar presente en forma constante. No solo eso, hay que comprender que el periodo de Leonardo, esta es Italia, es una Italia diversa, una Italia que es un mosaico, ¿ya? Donde está el reino de Nápoles, las dos Sicilias, los estados pontificios, la República de Siena, la República de Florencia, la República de Venecia, la República de Génova, el Ducado de Milán, y a eso súmenle también lo que son, en el fondo, otras ciudades-estado, por lo tanto es un mosaico. ¿Ya? Y efectivamente nos plantea que Vasari es el que nos cuenta, que en algún minuto Piero habrían tomado los cuadros, digamos, los dibujos, porque este niño crecía libre, crecía en el campo, la Toscana, y se dedicaba, era pensamiento dibujado. Y dibujaba muy bien desde pequeño, y por lo tanto el padre lo va a llevar, adolescente, a Florencia. ¿Ya? Y se los va a mostrar, le va a mostrar los dibujos a Andrea Verrocchio, nos cuenta precisamente Vasari, nos dice, un día Ser Piero tomó algunos de sus dibujos y se los mostró a su amigo Andrea del Verrocchio. ¿Ya? Y es más, Verrocchio habría visto que el niño tenía cierto talento y lo habría tomado como aprendiz. ¿Ya? Esto que nos cuenta Vasari es un poco más complejo que como Vasari lo cuenta, pero hay que sí imaginar que este Leonardo adolescente, que fue criado, nació en Anchiano, que es un caserío, que se crió en Vinci, o sea, el pueblo de Vinci era tal y cual, pueblo chico, infierno grande, eso era, ¿ya? Y básicamente de Vinci, adolescente, que son muy importantes, porque los adolescentes tienen las pasiones más intensas aún que el resto de las personas, tienen de alguna manera la falta de templanza completa, ¿ya? La templanza se adquiere en el tiempo y va a llegar a esta Florencia, una Florencia magnífica, que hay que imaginarse a este Leonardo, no haber podido creer lo que veía, pero además entendamos que un Leonardo que admira la belleza, ¿ya? Para el momento en que llega Leonardo a Florencia, ya Florencia había alcanzado gran parte del esplendor que vemos hoy día en Florencia. Desde ya, a través de la familia Medici, que habían logrado crear fortuna desde la banca, diversificando la banca, habían logrado también mostrar la grandeza de la ciudad de Florencia desde el arte. ¿Ya? Los Medici van a entender que ser mecena, apoyar el arte, y entendamos que la palabra mecena viene de el que se llamaba tal y cual, Mecenas. Mecenas era el gran amigo de César Augusto, que va a entender que el arte debe estar al servicio de la política. ¿Ya? Por lo tanto, la idea del mecenazgo no es simplemente apoyar el arte por el arte, sino que es apoyar el arte para poder ensalzar algo, para poder de alguna manera usar políticamente. Ya, y es más, los Medici van a contratar desde antes a Filippo Brunelleschi, y Brunelleschi no solo va a ser el Duomo de la Santa María del Fiore, que efectivamente va a convertir a Florencia en el objeto de deseo no solo de Italia, sino que del mundo, porque este Duomo va a ser un momento en la arquitectura
esencial. Vamos a volver incluso a hablar del Duomo cuando hablemos de Christopher Wren. O sea, el Duomo va a ser una obsesión de aquí en adelante. Y es más, era una obsesión desde antes. Y vuelvo al punto de mecenas en la época romana. En el gobierno de César Augusto, sus grandes amigos son Mecenas y Agripa, y el panteón que se construye en Roma es el panteón de Agripa, ese concepto de esta gran cúpula, que es la muestra del poder político. El panteón se convierte en el ícono incopiable en la historia que finalmente Brunelleschi va a lograr hacerlo. Pero Brunelleschi va a dejar su huella por toda Florencia. O sea, uno puede hacer un tour de la Florencia de Brunelleschi y encontrarse no solo con el Duomo de la Santa María del Fiore, sino que también con, de alguna manera, la Basílica de San Lorenzo, ¿ya? Y con la recuperación de la idea del arco de punto clásico, ¿ya? Una idea de volver a la especie de, podríamos decir, interior, proto-románico, digamos, que se va a volver a manifestar en la arquitectura. Esta mirada que se va a recuperar, podríamos decir, o más bien que se va a masificar, porque nunca se recuperó, porque nunca se perdió, ya, del mundo antiguo, pero esta masificación también se va a plasmar en la arquitectura. Entonces vemos que efectivamente Brunelleschi está presente también en la iglesia del Santo Espíritu, y esto es el estilo interior de los interiores que van a empezar a aparecer dentro de Florencia. Pero también va a empezar a aparecer la idea de los frescos. ¿Ya? Los frescos inician desde el periodo un poco anterior, incluso a Brunelleschi, podríamos decir con Duccio, con Giotto, con Cimabue, ¿ya? Y van a ir proliferando, digamos, en el periodo posterior. Brunelleschi también va a construir la capilla de Pacci, y también comprendamos que no solamente es la Florencia de Brunelleschi, sino que una Florencia que tiene abundancia de recursos económicos, no solo por el bienestar post-peste, sino que esto se va a plasmar desde la familia Medici y su negocio bancario, que se va a convertir en la gran banca del estilo más moderno, podríamos decir, y por lo tanto el embellecimiento de la ciudad, el batisterio de San Giovanni se había construido, pero se va, podríamos decir en buen chileno, a comillas, a enchular literalmente en este periodo. ¿Ya? Y por lo tanto, a esta belleza se va a enfrentar Leonardo. ¿Ya? En el batisterio va a participar aquí el escultor Ghiberti, que va a esculpir las famosas puertas del paraíso, el sobrerrelieve. Es más, Florencia está lleno, es un museo ambulante, no hay que entrar a un lugar para ver el arte dispuesto y disponible. Y pensemos en este joven Leonardo, que tiene, en el fondo es un adolescente, que de Vinci llega a esta ciudad, que no lo puede creer, que además admira la belleza, y no solo ve las puertas del paraíso del batisterio, sino que el Orsa Michele para ese entonces ya estaba hecho, y en el Orsa Michele están dispuestas también y disponibles esculturas de grandes, como Donatello, que era el gran escultor del periodo anterior. No solo hay una escultura de Donatello, aquí está el famoso San Jorge de Donatello, sino que también Brunelleschi, el mismo que había hecho, y aquí vemos la idea de polímata, no solo es un arquitecto, sino que también es escultor. ¿Ya? Ghiberti, el mismo que hizo las puertas del paraíso, también va a tener su escultura en el Orsa Michele, Nanni di Bacco, ¿ya? Y, importante, Andrea Verrocchio. ¿Ya? Vimos que efectivamente Vasari nos habla que va a entrar a trabajar con Verrocchio. El campanil, dispuesto ahí también del Giotto, que era anterior a la cúpula, de hecho, y los frescos de Giotto, presente, ¿ya? Giotto de Bondone va a ser un punto de inflexión en la historia del arte, no solo en los colores, sino que también en la incipiente perspectiva. Una de las cosas características de este periodo va a ser la aparición de la perspectiva lineal. Tanto Giotto como Masaccio van a ser parte de estos cambios en las formas y en los colores, ¿ya? De la pintura. Entonces, a esto va a estar expuesto Leonardo. Comprendamos que una Florencia gobernada por los Medici, este cuadro que es de Botticelli, que se llama La oración de los magos, pero la verdad es que debería llamarse La oración de los Medici, porque aquí está la Virgen y el niño, y el que está a los pies no es un rey mago, sino que es precisamente Cosimo di Medici, ¿ya? Y aquí están los hijos, ¿ya? Los hijos también están puestos, aquí están toda la familia Medici a los pies del niño Jesús. Ahora, cuando llegan a Florencia, el
padre, habían dos estudios donde podría haber, o más bien dos maestros que podrían haber acogido a Leonardo como su aprendiz. Uno era Antonio Palaulio, ¿ya? Que tenía una escuela bastante buena, como pueden ver ustedes, estos son algunos de los retratos, y el otro era Andrea Verrocchio, ¿ya? Y la verdad es que, otra vez, podría no haber sido Verrocchio, y fue una cosa maravillosa que fuese Verrocchio, porque Leonardo va a poder canalizar mucho más sus distintas habilidades y su inmensa curiosidad desde Verrocchio, porque precisamente Verrocchio no se dedicaba solamente a la pintura, no se dedicaba solamente a la escultura, sino que se dedicaba también a trabajos de carpintería, hacía además, podríamos decir, eventos, era un organizador de eventos, creaba realidades, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver que Leonardo va a aprender de muchas más cosas con Verrocchio de las que podría haber aprendido en otro taller. Y de hecho vamos a ver que aquí va a entrar a trabajar. Evidentemente cuando entraban de aprendiz, entraban básicamente a barrer, a hacer el café, eran recibidos, tenían un cierto salario que era la manutención, digámoslo así, vivían con el maestro y aprendían también el oficio, ¿ya? Y aquí vemos que efectivamente sabemos que tuvo una educación formal que se va a mantener dentro del estudio de Verrocchio, y nos encontramos con estos primeros cuadros, digamos dibujos más bien, de Leonardo, que son unos Leonardo, podríamos decir, juveniles, ¿ya? Y que es lo más antiguo que se conserva. Pero esto es lo que Verrocchio le habría permitido a Verrocchio ver que el niño tenía posibilidades. Es más, no sabemos cómo habría sido Leonardo, aunque en realidad sí sabemos, porque esta es una escultura de Verrocchio, del periodo, y es probable que sea Leonardo. O sea, Leonardo no solamente servía los cafés y limpiaba el estudio, sino que también servía de modelo. ¿Y por qué digo que sabemos que es él? Porque hay varios cuadros de Verrocchio de este periodo que tienen un modelo similar. Por ejemplo, este Tobías y el Ángel, que está del taller de Verrocchio. Efectivamente, si vemos estos dos, digamos, estas dos obras, podemos imaginar que este podría haber sido un Leonardo. Además, Leonardo es descrito como un joven, tenía muy buena pinta, digámoslo así, en buen chileno, era buen mozo, era rubio, era medio crespito, así que probablemente este ángel, digamos, y esta escultura podrían ser una imagen, después vamos a ver otras imágenes de cómo se habría visto Leonardo. Leonardo va a ir aprendiendo los distintos oficios, y en un minuto Verrocchio tiene que hacer este cuadro y se lo lleva a un cliente. Este es un cuadro de Verrocchio. Y cuando se lo lleva al cliente, el cliente le dice, pero tú dijiste que iban a haber dos ángeles, y había uno. En ese entonces Verrocchio había pintado un solo ángel, había pintado este ángel. Y este ángel completaba todo, digamos, el espacio. Y cuando el cliente lo recibe, le dice, pero yo quería dos ángeles. Y Verrocchio no tenía tiempo, tenía otros encargos, y le dice a Leonardo, agrega un ángel. No era tan simple agregar un ángel porque no había espacio, y Leonardo va a agregar este ángel. Así que este ángel que está aquí es lo primero que va a pintar Leonardo como tal. Es más, va a tener los ensayos del ángel, y es más, el propio Verrocchio, dice Vasari, nos cuenta, que Verrocchio cuando volvió y vio el ángel que había agregado Leonardo, habría dejado los pinceles y habría dicho no pinto más, un poco con la idea de me superó mi discípulo. ¿Ya? Es más, no solo el pelo, el brillo, la expresión, la postura del ángel de Leonardo van a ser algo realmente impresionante. ¿Ya? El estudio, el nivel de los pliegues va a llamar la atención. Ahora, sabemos que no colgó los pinceles, como dice Verrocchio, eso como dice Vasari, porque Verrocchio después va a seguir trabajando. Pero efectivamente eso es una forma de poder expresar que Verrocchio va a estar no solo conforme y contento, sino que es el inicio de una carrera, podríamos decir, ya independiente de parte de Leonardo. Y por lo tanto, a los 20 años, aparece justamente después de este momento, Leonardo ya inscrito en el libro rojo del gremio de San Lucas, de los artistas, ¿ya? Donde ya puede ser maestro, ya puede pintar por su cuenta. ¿Ya? El sistema gremial funciona así, uno entra como aprendiz, uno aprende de un maestro y hasta que obtiene la licencia para poder trabajar por su cuenta. Y el primer cuadro que va a pintar Leonardo solo
va a ser esta anunciación, una anunciación que es considerada, me acuerdo cuando Vittorio Girolamo hablaba de una ventana abierta. Y efectivamente él hablaba de un realismo. Yo creo que no hay un realismo en la profundidad, pero sí hay no solo una perspectiva lineal clarísima, con una maestría respecto a eso, sino que hay una maestría en preocuparse de cada cosa. Leonardo tiene una forma de pensar que es muy diversa o muy distinta a la del resto de los pintores. Leonardo se hace preguntas que la mayoría de las personas comunes no se preguntan. Entonces Leonardo no solo pone un ángel, no solo pone a la Virgen, no solo hace una anunciación, sino que se pregunta cómo ese brazo debe de alguna manera torcerse, cómo se deben ver los pliegues para que esto sea absolutamente real. Y se demora muchísimo en pintar porque se va a entrampar en ver cómo la luz y sombra, desde muy joven, el concepto de la luz y sombra va a ser una de las cosas que lo va a entusiasmar. Cómo la luz hace que las cosas, en el fondo, es la luz y la sombra lo que determina los volúmenes, lo va a entender desde muy temprano. Y por lo tanto, va a ser una serie de estudios para cada cuadro que va a implicar que sus tiempos sean mayores. Y eso es lo que le va a suceder, que muchas veces va a estar haciendo los estudios para algo y va a darse cuenta que requiere más estudio y se va a ir por otra cosa y va a abandonar los cuadros. A Leonardo, efectivamente, muchas de sus obras no van a ser terminadas. Entonces, ya desde muy temprano, Leonardo llevaba estos cuadernitos que van a completar lo que van a ser los códices, donde se pregunta cómo la luz de alguna manera afecta, esto lo va a llevar a tener que estudiar acerca de la óptica, ¿ya? De los efectos de la luz y de las impresiones. En este periodo temprano va a hacer varias obras que se le adjudican a Leonardo, que son principalmente Madonna, donde vemos una de las cosas, yo siempre me río con mis alumnos, de que el Renacimiento tiene un gran problema con respecto a la representación de las guaguas, o sea, de los bebés. Efectivamente, uno se da cuenta aquí, uno ve que es un modelo difícil, porque es un modelo que no se puede mantener quieto, ni siquiera a Leonardo le van a quedar muy bien las guaguas, ¿para qué decir? O sea, es para reírse a carcajada cuando uno hace un análisis de cómo son pintados en general los infantes en las distintas obras, ¿ya? ¿Para qué decir este? ¿Ya? Pero efectivamente estos tres cuadros que se cree que son en el fondo leonardianos, Vasari también habla de ello, son de este periodo inicial, donde efectivamente el tema del dibujo, del cómo plantearlo, del cómo presentarlo, también nos encontramos, porque Leonardo va a hacer pensamiento dibujado, independiente que muchos de sus dibujos se han perdido, muchos de ellos también han sobrevivido porque eran muchísimos. Y así también se va a hacer las preguntas de cómo debe verse la Virgen, y probablemente va a salir a la calle a buscar su modelo de Virgen que le parecía adecuado. Va a pintar una otra anunciación en este periodo, o sea, tiene dos anunciaciones, los cuadros de Leonardo no son muchos, los cuadros completos. Y va a pintar también en este periodo a Ginebra de Benci, que es presentada por la National Gallery de Washington como la otra Mona Lisa. Y la verdad es que no es comparable, porque este es un Leonardo temprano, un Leonardo todavía que le falta mucho conocimiento. En cambio, el Leonardo que pinta la Mona Lisa es un Leonardo que tiene inmenso conocimiento y que va a aplicar todo ese conocimiento en esa obra. La Mona Lisa es lo que es famosa porque Leonardo va a plasmar todo su saber en ese cuadro. Este es un Leonardo todavía temprano, un Leonardo que todavía le falta mucho. Por eso no son comparables, independiente de que podamos saber que la mano es la misma, ¿ya? Ahora, esta época en que Leonardo está pintando en Florencia, en la época de Lorenzo el Magnífico, esta familia, los Medici, ¿no es cierto?, han convertido a Florencia en una ciudad importantísima. Más, hoy día los Medici están súper de moda principalmente porque han salido varias series respecto, incluso va a salir una de Netflix, hay una serie italiana que yo la estoy esperando, así, pero es más, premura. ¿Ya? La anterior que mostré primero, también es muy buena y no sé dónde está disponible, antes estaba en On Demand, en HBO, no sé si es HBO, pero en On Demand en BTR estaba.
Bueno, en este periodo, como yo les dije, que tuvo la suerte de trabajar con Verrocchio. Verrocchio se dedicaba a varios espectáculos y por lo tanto varios de los dibujos que aparecen de Leonardo de este periodo tienen que ver no con realidad, sino que con escenografía y con vestuario para distintos espectáculos. A Leonardo le va a tocar vivir, además, los conflictos entre los Medici y los Pacci, y efectivamente, además, el drama de la muerte de Giulio de Medici, en la iglesia, dentro de la iglesia, por parte de los Pacci, y esto va a ser algo que va a ser un escándalo, obviamente, de ciudad, pero también va a llamarle la atención al joven Leonardo. Leonardo era una figura siempre inquieta, y es más, a los Pacci no solo los van a tomar presos, sino que los van a colgar y los van a dejar exhibidos en la ciudad colgados, y van a dejar el cuerpo colgado por varios días, y el cuerpo va a comenzar a descomponerse colgado. Mientras todo el mundo va a pasar y va a mirar, Leonardo va a ir todos los días y va a pintar al muerto. ¿Ya? De estos dibujos no sobreviven todos, pero sí hay algunos. Por lo tanto, vemos esta inquietud por conocer, por saber qué es lo que sucede. En este periodo también, en 1476, va a ser acusado anónimamente. Existía como un buzón que se llamaba el taburo, donde podías tú acusar a cualquier persona anónimamente, y lo van a acusar de sodomía. Y esto es la base, básicamente, de todas las teorías que plantean que Leonardo era homosexual. No sabemos si lo era, no sabemos si lo era o si no lo era, ¿ya? Porque esta es la base, y efectivamente esta base va a haber un juicio y va a ser absuelto, ¿ya? Pero independiente de eso, la teoría va a persistir, y básicamente aquellos que la sostienen tratan de usarla para afirmar que Leonardo era genial porque era homosexual. Y la verdad es que si era homosexual o no lo era, da exactamente lo mismo, porque Leonardo era genial más allá si era o no era homosexual. ¿Ya? Y vamos a ver que mucho, incluso Isaacson, se centra en este hecho, y posteriormente busca potenciales amantes para Leonardo. Leonardo era un joven de amplia vida social, de hartos amigos, a diferencia de Miguel Ángel, que era una persona sin amigos. ¿Ya? Era probablemente Asperger. Leonardo no, Leonardo era sociable, Leonardo tenía amigos, era bueno para las fiestas, le gustaba no solo organizar las fiestas, sino que le gustaban las fiestas. Entonces, no sabemos, no tenemos cómo afirmar ni una cosa ni otra, y los escritos de Leonardo tampoco nos dicen, o sea, básicamente podríamos decir, nos habla de muchas cosas, nos dibuja muchas cosas, pero de su intimidad en este sentido no nos cuenta. Ya voy a entrar a este punto, voy a volver en este punto un rato más. En este periodo le piden, es más, por el padre logra conseguirle un trabajo en el monasterio de San Donato, y le encargan una adoración de los Reyes Magos. Y por lo tanto Leonardo hace un primer dibujo, que no es este, hizo otro dibujo primero. En el primer dibujo le lleva a los clientes la adoración, la Virgen, el niño, los Reyes Magos, ponen unos camellos, ¿ya? Y luego les lleva este segundo dibujo, ¿ya? Y los clientes le dicen, pero un momento, ¿y los camellos? ¿Ya? Entonces Leonardo contesta algo genial, ahí uno se da cuenta de la personalidad de Leonardo. Leonardo dice, sí, estaban los camellos, pero llegó mucha gente. ¿Cómo? Y taparon a los camellos, básicamente. Llegó mucha gente, o sea, yo puse mucha gente. ¿Ya? Ahora, este cuadro no va a ser terminado, no solo no le va a agregar los camellos, sino que no lo va a terminar porque se va a concentrar en otra cosa. Lo que es una pena, porque ya en este cuadro se nota que es lo que hace la diferencia de Leonardo con respecto a otros artistas. Básicamente entendamos que para poder comprender a Leonardo da Vinci hay que comprender de que es un aprendiz de un estudio que hacía espectáculo. Es un maestro del espectáculo, es un maestro teatral. ¿Ya? Y ya en este minuto, todavía él no se ha dedicado como maestro del espectáculo, posteriormente lo hará, y eso hará que esta característica aún se ensalce más. ¿Ya? Cuando nosotros vemos estos rostros, él va a buscar la expresión, él quiere crear un momento, él quiere crear un clímax, quiere crear una emoción, quiere plasmar desde el arte esa emoción. Si nosotros vemos estos detalles, estas caras de alguna manera tienen que incorporar esa emoción. Esto es teatral. ¿Ya? No termina este cuadro habría sido realmente fantástico, ¿ya? Pero no lo termina, ¿ya? No le devuelve los camellos tampoco, y de hecho posteriormente hay alguien que lo termina, pero no con la genialidad teatral
propiamente de Leonardo. Aquí hay un dibujo anterior donde se pueden ver los camellos, ¿ya? Entonces, efectivamente abandona. Piensen que este es un trabajo que le consiguió el papá. Aquí están varios estudios antes, o sea, están las escaleras que había puesto y cómo va incorporando a las personas y cómo de alguna manera se tiene que haber dado 800.000 vueltas hasta llegar a ese boceto que finalmente decide no terminar. Pero además no lo termina porque cae en una especie de depresión, podríamos decir, porque él ya se considera que él es muy bueno, y efectivamente el Papa va a pedir, el Papa Sixto, que construye esta capilla, en el fondo la capilla Sixtina, pide un primer grupo, porque la capilla Sixtina tiene varios momentos. Un primer momento, un primer grupo de artistas son convocados a esta capilla para pintar los laterales, ¿ya? Y aquí va a ser convocado Perugino, ¿ya? Va a ser convocado Sandro Botticelli, o sea, era contemporáneo y de la misma ciudad de Florencia. Botticelli va a pintar varios de los laterales de la Sixtina. Y Leonardo va a sentirse humillado porque no lo convocaron a él. Ahora entendemos que él era un joven, pero él se consideraba ya que él era mejor que muchos, ¿ya? Y por lo tanto va a estar Cosimo Rochelli, ¿no es cierto? Rosselli, digamos, va a ser parte de esto, Botticelli, como ya les dije, el propio Ghirlandaio también, Luca Signorelli, entre otros, ¿ya? Que van a estar pintando estos laterales, ¿ya? Hay varios, como les dije, varios Botticelli, Ghirlandaio, que era el maestro de Miguel Ángel Buonarroti, ¿ya? Que Miguel Ángel es menor que Leonardo, y por lo tanto es contemporáneo, en el fondo, a Leonardo. Y a Leonardo no lo convocaron, y por lo tanto Leonardo se va a sentir un poco humillado, un poco molesto, ¿ya? Y va a abandonar ese trabajo que estaba haciendo, la adoración de los reyes. Imagínense el padre, Piero, que le había conseguido este trabajo, no va a estar nada de contento con este hijo disperso que no completa. Le van a pedir otra obra, ¿ya? Este San Jerónimo, que va a empezar a hacerlo, y que tampoco va a terminar, ¿ya? Ahora, sabemos hoy día que el Jerónimo es una obra que él abandonó, igual que la oración de los Reyes Magos, pero a la cual él volvió. Y básicamente sabemos eso porque este cuadro tiene distintos, digamos, momentos de pintura. Tiene un primer momento cuando Leonardo pinta originalmente el Jerónimo, y tiene un segundo momento cuando Leonardo ya ha estudiado anatomía, donde se da cuenta que la tensión del cuello de Jerónimo no es la que corresponde, y por lo tanto va a volver al cuello de Jerónimo cuando ya tiene los estudios, digamos, de anatomía. Lo que demuestra que estos abandonos no eran abandonos tales, sino que estaba ocupado en otra cosa. Ya lo voy a terminar, voy a volver a él, ¿ya? Y en algunos cuadros eso va a suceder. Independiente de eso, lo va a dejar sin terminar. Pero se le va a presentar una oportunidad. El gobierno de Florencia quiere mandar unos emisarios a Milán para digamos, una embajada diplomática. Florencia no es el reino más efectivo precisamente en la guerra. ¿Ya? Es más, va a tener algunas victorias, pero en relación digamos, a lo que es Italia, es un David. Vamos a hablar de ese concepto de que Florencia es un David. Hay muchos Goliat dentro digamos, de la península itálica. Y evidentemente que Milán era una potencia importante, y van a mandar emisarios, principalmente una embajada, y Florencia sí es artísticamente uno de los lugares más aventajados. Y por lo tanto van a mandar una embajada que incluye artistas, y Leonardo da Vinci va a ser incorporado como músico, como músico. Y dice, pero ¿cómo? A ver, Leonardo, sí, Leonardo también era músico, componía música y fabricaba instrumentos. Y por lo tanto había hecho este instrumento, que les pareció algo adecuado, para llevar de regalo al duque de Milán, ¿ya? Y así va a llegar junto con un cuadro que pinta Leonardo después, que se llama El Músico, que probablemente es Atalante Migliodotti, que habría ido con Leonardo a esta, digamos, embajada en Milán. Entonces, esta característica de Leonardo como músico no es algo que siempre tenemos en la retina, pero habría inventado una serie de instrumentos de distintos tipos. Aquí vemos este que es como una máquina que además toca, y habría inventado esta especie de viola piano, una cosa muy curiosa, pero esto le habría permitido ser parte de esta embajada. Sin embargo,
aquí nos muestra lo disperso y lo que Leonardo quería hacer. Leonardo va a llegar donde el duque de Milán con una carta que es un poema. ¿Ya? Esta es la carta, que después la podrán ver ustedes, sin ningún problema la pueden buscar porque está en todas partes, pero lo que me interesa mostrar es cómo él se presenta. ¿Ya? Le dice, muy ilustradísimo señor, ya, yo me presento, en fin, y puedo hacer varias cosas. Y le pone 10 puntos. Y en el punto primero dice, puedo construir puentes muy livianos, fuertes y portátiles. En el 2, en caso de sitio, puedo cortar el agua de las trincheras, hacer pontones y escaleras. Después agrega, puedo demoler cualquier fortaleza, siempre que sus cimientos no estén asentados sobre piedra. Puedo también construir cierto cañón que es liviano y fácil de transportar. ¿Ya? También puedo hacer un cañón que tira piedrecillas como granizo, dice él. ¿Ya? Pasajes subterráneos, carros acorazados para llevar la artillería, puedo construir cañones, morteros, artillería liviana de todas formas, catapulta. ¿Ya? Y estamos en el punto 9 y dice, sobre el mar puedo construir máquinas. Y recién en el punto 10, o sea, se presenta como ingeniero militar. Y en el punto 10 dice, en tiempo de paz, creo poder daros tan completa satisfacción como en cualquier otro en la construcción de edificios públicos o privados, en la conducción del agua de un lado para otro, o sea, como ingeniero. ¿Ya? Puedo también esculpir en mármol, bronce y yeso. Y respecto a la pintura, me es posible competir con cualquiera, sea quien sea, o sea, también pinto. Y además le agrega, porque él sabía, alguien le había pasado el dato, de que el duque quería una estatua ecuestre para su padre. Además, podría encargarme la ejecución del caballo de bronce que asumirá con gloria inmortal el eterno honor y la auspiciosa memoria de vuestro padre y la ilustre casa Sforza. Esa es la carta de Leonardo, o sea, un poema. ¿Ya? Soy ingeniero militar, puedo ser ingeniero y sí, también puedo ser artista. Bueno, lo van a contratar en Milán y lo van a contratar en Milán para que organice los eventos. O sea, ingeniero militar no me interesa, pero encontró el duque de Milán que esta carta era fantástica y por lo tanto lo va a contratar para que organice los eventos y sí le va a pedir que le haga la estatua ecuestre de su padre. Así que así va a iniciar este periodo, donde son 17 años que Leonardo va a pasar en Milán, y era el organizador de las fiestas de la casa Sforza. Este es el Palazzo Sforza en Milán, y aquí tenía que organizar los espectáculos. Él venía del estudio de Verrocchio, que se dedicaban a hacer los espectáculos, y si ya tenía incorporado lo teatral, aquí va a convertirse en lo teatral en lo más importante. Y aquí efectivamente va a tener que organizar matrimonio, ya aquí hay un montón de historias que se cuentan, incluso en un momento que organiza un matrimonio, que él decide que el matrimonio se va a hacer como dentro de una torta, una gran torta, y la torta no resulta al final, y Leonardo, y ahí uno se da cuenta, o sea, Leonardo se va, se arranca en ese minuto, pero era simpático, o sea, era un fracasado, una persona muy curiosa que hacía cosas para crear realidades. Y en este contexto nos encontramos con muchos dibujos de Leonardo, que son básicamente escenografía, y no solo son escenografía, sino que él crea máquinas para poder crear esas sensaciones. ¿Ya? Aquí vemos una máquina que sube cosas y que baja cosas, y es más, va a crear todas esas máquinas voladoras que van a aparecer en los códices de Leonardo, son máquinas creadas para el espectáculo mismo, para que los actores cayeran del segundo piso del Palacio Sforza y llegaran al patio, ¿ya? Así como, y sin matarse, por supuesto, ¿ya? Pero aquí vemos escenografía, vestuario, que son la característica de este periodo, ¿ya? Que de alguna manera son parte de este trabajo que tenía él de organizar las fiestas, y por lo tanto, cómo va a bajar y si tiene que bajar de aquí para que no se mate. Es más, ese supuesto helicóptero tiene que ver con esta tramoya, podríamos decir, teatral. Va a inventarle el propio Leonardo, que era simpático, insisto, era bueno para la fiesta, era bueno para el cuento, se tiene que haber sido muy entretenido. En este periodo va a inventar sus llamados grotescos. A mí esto es una de las cosas que más me gusta de Leonardo. ¿Ya? Es más, este libro, Los Grotescos, yo lo quiero, en algún minuto lo voy a encargar por Amazon porque lo quiero. Los grotescos son caricaturas. ¿Ya? Y básicamente él va a hacer estos grotescos, estas caricaturas, donde se va a parar frente a la corte y va a mostrar estas caricaturas y va a empezar a contar historias. Y los grotescos de Leonardo son realmente extraordinarios. ¿Ya? Aquí vemos estos hombres, ¿ya? Aquí vemos, por favor, miren estas distintas caras, y cada una de estas caras tiene una historia
historia, o sea, imagínense la historia que debe haber contado, miren este matrimonio, por ejemplo, ¿ya? O sea, ¿qué se puede contar de ellos? O sea, la historia que ustedes quieran, ¿ya? Es más, miren aquí, esta a mí me encanta porque me detengo, porque uno de los personajes que va a redescubrir los grotescos de Leonardo es probablemente uno de los ilustradores más importantes del siglo XIX, que se llama Sir John Tenniel. ¿Ya? Sir John Tenniel es el que va a ilustrar para Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Y si ustedes ven La Reina de los Corazones, sin duda está inspirada en esta caricatura de Leonardo. ¿Ya? Entonces, efectivamente va a ser Tenniel el que va a retomar a esta faceta de Leonardo, que tiene tantas facetas, pero los grotescos leonardianos son realmente un poema. ¿Ya? Y además, si ustedes ven, aquí él fue capaz de ver, de observar, incluso las distintas enfermedades, podríamos decir más bien malformaciones de la mandíbula. ¿Ya? O sea, aquí cualquier dentista quisiera, o maxilofacial, tener esto para mostrar, usted así, lo puedo arreglar, imagínense, o sea, fantástico. Entonces ya pasa a ser una parte importante dentro de la corte, ya el duque le tiene muy buena. Es más, hace reír a la corte contando estas historias, pero como él se había presentado como ingeniero y podía hacer tantas cosas y era inventivo y siempre estaba intranquilo, siempre estaba haciendo algo, estaba siempre ocupado, se le va a pedir, porque va a haber un proyecto para remozar la Catedral de Milán. La Catedral de Milán era gótica y estamos en un periodo en que efectivamente la cúpula era el gran sueño, entonces el concepto inicial era agregarle una cúpula a la Catedral de Milán. ¿Ya? Y va a participar, efectivamente, Leonardo. Finalmente se va a optar por no una cúpula, sino por una aguja, porque la cúpula no conversaba muy bien con el gótico anterior, y por lo tanto, pero Leonardo va a proponer, y estos son los dibujos que hace Leonardo para la Catedral de Milán, que efectivamente en un momento incluso propone reenchaparla, o sea, cambiarla completamente, ¿ya? Y obviamente que va a participar, pero no va a ganar, ¿ya? Ahora, entre tanto, va a estar trabajando desde siempre, los 17 años que va a estar en Milán, va a trabajar en la supuesta escultura de bronce para el padre. ¿Ya? Él le va a llevar este diseño, el duque Sforza le va a decir, sí, me encanta, pero se va a poner a estudiar, porque es necesario estudiar para poder hacer, en el fondo, esta escultura. Así que va a entrar a estudiar el caballo, las proporciones del caballo, los movimientos del caballo, se va a dar cuenta que para poder hacer una escultura realmente real y que tenga esa emocionalidad que efectivamente proviene del espectáculo, insisto que tienen que entender ese punto, va a seguir estudiando en forma permanente. Imagínense el duque Sforza decir, bueno, no, sí, estoy trabajando en ella, bueno, ¿y cuándo me vaya a presentar algo? Pronto, y el pronto va a estar 17 años y nunca la va a terminar, pero se va a dedicar a estudiar las proporciones, cómo de alguna manera las piernas del caballo se mueven, ¿ya? Cómo de alguna manera los movimientos, los relinches, cómo se debería ver sobre, y ahí va a ser una serie de dibujos que le va a llevar, pero se va a dar cuenta que no solo necesita estudiar el caballo, sino que pronto se va a demorar más porque se va a dar cuenta que necesita estudiar al jinete. ¿Ya? Y cómo de alguna manera los músculos del jinete se complementan con los del caballo, y en fin. Y en eso, entre medio, se va a dedicar a otras cosas. Va a estar estudiando el caballo y de repente mira un gato y se dedica a hacer los dibujos de los movimientos del gato. Y por ahí pasa un perro y dibujó las patas del perro. Mientras todos comían jaivas felices, él de pronto sacó una jaiba de la olla y se dedica a dibujarla. ¿Qué le encargó esto? Nadie. Entonces se dedica a estudiar en un momento desconcentrado, esto podríamos decir un déficit atencional profundo, ya va a empezar a mirar una libélula y Leonardo se va a hacer preguntas que son insólitas, porque y que evidentemente es lo que alimenta su curiosidad. Él se va a preguntar si una libélula mueve las alas más rápido cuando sube o cuando baja. Y por lo tanto se le va a implicar varios días de observar las libélulas, de dibujar las libélulas. Lo mismo le va a pasar frente a un perro que está amarrado, se va a dedicar a dibujarlo, y a los movimientos de los leones, y ahí evidentemente todo le producía una curiosidad con la misma cantidad de intensidad. ¿Para qué decir cuando salía al campo? Ya salía al campo y por lo tanto se ponía a dibujar
efectivamente la naturaleza. Le interesaba la flora, la fauna, le interesaban todas las cosas con la misma intensidad. Es más, ahora para los 500 años también salió una moneda conmemorativa del Leonardo botánico, porque efectivamente Leonardo va a ser también un botánico. Y entre medio va a estar en eso, la estatua ecuestre está todavía esperando, porque Leonardo está ocupado con las jaivas, con las flores, con las distintas cosas, pero va a venir la peste a Milán. Y cuando viene la peste se va a dedicar a trabajar y le va a llevar un proyecto al duque de Milán de una ciudad perfecta, una ciudad que evite la peste. Y se va a dar cuenta que la peste ha llegado a la ciudad porque se combinan las aguas limpias con las aguas servidas. Y por lo tanto él considera que hay que hacer en el fondo una ciudad subterránea donde las aguas queden separadas y que básicamente lo que está proponiendo es una como la cloaca máxima, ¿no es cierto?, de los romanos, ¿ya? En el fondo un sistema de alcantarilla, ¿ya? Esta es la ciudad, esta es una maqueta que se hace posteriormente, lo que él lleva. Y cuando se lo lleva al duque de Milán, el duque de Milán mira esto, le dice, Leonardo, la estatua de mi papá. No quiero la ciudad ideal. Y entre medio amenaza la guerra y le va a llevar, acuérdense que él se presentó como ingeniero militar, le va a llevar máquinas que pueden servir para la guerra. Y el duque de Milán, ¿qué le va a decir? Leonardo, la estatua de mi papá. Va a estar deprimido, complicado, fracasado, ¿ya? Y en eso le van a pedir una última cena. Así que dejó abandonada la estatua del papá y efectivamente en Milán, en el convento dominico de Santa María de la Grazie, le piden una última cena. Y aquí nuevamente nos encontramos con un Leonardo que se hace preguntas que el común de la gente no se hace. Él escucha a los monjes, ya, perfecto, le dice, ya, ¿qué minuto de una última cena? Y los monjes lo miran y le dicen, ¿una última cena? Sí, dice Leonardo, pero una cena dura mucho tiempo. O sea, Leonardo tiene súper claro que él puede pintar un solo instante. Y por lo tanto, ¿qué hace Leonardo? Cualquier pintor habría ido, habría puesto una última cena. No. Leonardo va y primero lee los evangelios. Y una vez que lee los 4 evangelios, decide pintar la última cena según San Juan en un minuto dramático en el que Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Ya? Y para eso, que tiene que hacer esa es la obra de teatro. O sea, el momento dramático en que Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. Además decide innovar, porque para la época, efectivamente, se pintaban las últimas cenas todos sentados para el mismo lado, eso es lo que se estilaba en la época, y se pintaba a Judas al otro lado. Era evidente que Judas era Judas porque quedaba sentado para el otro lado. Bueno, Leonardo innova porque decide sentarlos a todos juntos y decide armar estos grupos de a 3, donde el mensaje, uno de ustedes me va a traicionar, es escuchado por los 3 de cada lado. Los más cercanos escuchan. Los más lejanos no escuchan nada. Porque si uno se sienta con los amigos en una mesa, todos para el mismo lado y de a lo largo, pásame la sal, es un gran problema. ¿Ya? Ni eso se escucha. Pero entiendan ustedes que uno de ustedes me va a traicionar es absolutamente imposible. Entonces él decide buscar sus personajes. Pero no solo eso. Él decide, aquí en este cuadro, hay una luz que es la luz del fondo, que la volvemos a ver acá. Sin embargo, la luz que tiene la sala no es la luz del fondo. Ya no se verían así, se verían negros si fuera la luz del fondo. Y por lo tanto, lo que hace Leonardo es incorporar una perspectiva al refectorio mismo, al comedor, y tomar la luz real que entra por la ventana y poner esa luz, o sea, incorporar esto como si fuera un escenario dentro del comedor mismo. ¿Ya? Entonces, por eso aquí pongo este tema de la perspectiva. Y luego va a salir a buscar. Y cuando digo va a salir a buscar, va a ir a la tratoría y va a buscar a sus personajes. ¿Dónde está Juan? Juan era un imberbe. Juan era menor, mucho menor que el resto de los apóstoles. Era imberbe, así nos dicen los evangelios, por lo tanto no tenía barba. ¿Ya? Y por lo tanto va a buscar a Giovanni, y aquí vemos que este es el dibujo de Giovanni, porque además sabemos, él le pone los nombres a cada uno, así que efectivamente este es Juan, no es nada María Magdalena, ninguna de esas cosas que inventaron después. Está con la letra propia de Leonardo. Va a buscar a Pedro, va a buscar a cada uno, va a buscar esos rostros, y ya los grotescos eran parte de esta búsqueda, ahora tiene que buscar sus personajes. ¿Quién va a interpretar a Pedro? Esto igual que el casting para las películas, esto es una película, esto imagínenselo teatral. Y luego va a decir, bueno, ¿y cómo lo siento? Va a hacer una serie de estudios
para ver cómo lo siento. Juan siempre aparece, era menor, llorando, aquí lo pone llorando sobre la mesa, pero finalmente decide ponerlo llorando sobre el hombro del lado, porque escuchó, este es el momento en que Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y aquí se producen las emociones. Esto es una obra de teatro, esto es on stage, y así hay que entender, y eso es, cuando uno se para frente a la última cena, hay que decir que tal y cual, se abre una escena de ese momento dramático con todas las emociones en cada uno de los personajes de lo que esto significa. Aquí está una de las películas donde pinta la última cena. Luego de la última cena va a pintar la Virgen de las Rocas, que no pinta una, pinta dos, ¿ya? Y efectivamente una está en el Louvre, porque es la que se lleva posteriormente a Amboise, y la otra está en la National Gallery de Londres, donde también aquí es importante entender que aquí básicamente hay una idea de que este es Cristo, pero no, este es Cristo, porque está bendiciendo, ¿ya? Aquí hay nuevamente un simbolismo teológico, ¿ya? Y otra vez tiene que ver con que un Leonardo va a la fuente misma para saber qué es lo que quiere representar. Y no solo eso, sino que aquí una de las figuras fundamentales es el ángel, que es Uriel, ¿ya? Y Uriel, ¿ya? Si ustedes lo miran aquí, esto parece una mujer, sin embargo, parece mujer, es ángel, es hombre, es mujer, bueno, y ahí Leonardo diría, bueno, ¿y qué? Los ángeles no tienen sexo. ¿Cómo? No, no tienen sexo. Los ángeles son inmateriales, son entes inmateriales. Por lo tanto, podrían ser unos, podrían ser otros, lo pinta como andrógeno. Básicamente esa es la idea. Ahora, en este periodo, llega un joven, un niño, a vivir con Leonardo, Salai. ¿Ya? Salai va a llegar como niño, va a ser criado en la casa, digamos, trabajando con Leonardo, va a ser una especie de aprendiz, pero también de asistente, podríamos decir un asistente, que él lo va a llamar Salai, Salai quiere decir pequeño demonio, porque además cuenta el propio Leonardo en varios de sus libros, en sus cuadernos, porque sabemos que el pensamiento escrito y dibujado, lo va a dibujar constantemente, y va a hablar de Salai, por ejemplo, en un minuto él está en una reunión con varios matemáticos y tienen varios papeles sobre la mesa, y Salai les sirve vino, y da vuelta el vino arriba de los dibujos, o sea, eso tiene que haber sido una cosa no menor, ¿ya? Entonces, Salai va a ser visto por Isaacson y por varios biógrafos más como el amante de Leonardo, ¿ya? Y la verdad es que la palabra amante tiene múltiples sentidos. Yo creo que sí, que había un gran amor entre los dos, pero creo que es más cercano a un amor padre-hijo que a un amor carnal de necesariamente un amor homosexual. Pero básicamente los dibujos del contraste del viejo con el joven, de esta doble visión que va a aparecer en varias cosas, es lo que ha llevado a muchos a afirmar que Salai habría sido el amante. Sin duda Salai va a ser alguien muy cercano a Leonardo y lo va a acompañar el resto de su vida, se va a ir con él a Amboise y va a ser el modelo de sus últimos cuadros también, ¿ya? Por lo tanto, pero lo recibe niño, ¿ya? Y se cría y vive con Leonardo toda la vida. Ahora, en este periodo también lo van a invitar a Hungría, va a ir a la corte de Matías Corvino, que es el momento del llamado Renacimiento húngaro, y aquí va a hacer unas proyecciones de fortaleza en este minuto cuando visita a Corvino. Y aquí aparece también este Leonardo arquitecto, Leonardo también va a ser arquitecto, va a proyectar basílicas, después de que participa en el proyecto de, digamos, de la Catedral de Milán, va a hacer varios proyectos de basílicas con plantas, ¿ya? Que de alguna manera él va a querer proyectar, que al final no va a construir en ninguna parte, pero va a ser ejemplos de fortaleza, va a ser ejemplos de interiores, muy basados en, por eso les mostré Brunelleschi en el comienzo, y fachadas también, ¿ya? Que eran propias de la época. Lo van a invitar, de hecho, a Pavía, porque no se había completado la fachada de la Catedral de Pavía y le van a pedir a Leonardo que participe. Y ahí se va a encontrar con un grupo interdisciplinario que están trabajando para este proyecto, pero en la noche, tomándose unas copas de vino con varios intelectuales, va a parecer que se había encontrado uno de los tratados de Vitruvio. ¿Quién es Vitruvio? Vitruvio es un arquitecto de la época romana que va a tener una teoría de que la arquitectura debe ser proporcional
a el hombre, el concepto de la divina proporción, que posteriormente se va a desarrollar en el periodo medieval. Este concepto de que la arquitectura debe estar en complemento a las proporciones también humanas, en la lógica, en el fondo, de replicar el ser, la creación divina en lo que es la creación, humana. Y evidentemente aquí vamos a tener las proporciones y van a estar conversando varios intelectuales, entre ellos va a estar Giacomo Andrea, y Giacomo Andrea va a hacer este dibujo del círculo, el cuadrado, de alguna manera las proporciones humanas, y van a conversar esa noche, y van a estar en eso, van a hacer algunos dibujos, y básicamente a todos los que participaron esa noche, después de esa conversación, se fueron para su casa y cada uno se dedicó a lo que estaban haciendo. Esa noche también estaba Luca Pacioli, que estaba trabajando en un tratado sobre las divinas proporciones, que posteriormente le va a pedir a Leonardo que lo dibuje, ¿ya? Pero a Leonardo, así como a todos se les va a pasar este asunto, esta conversación lo va a dejar congelado. Y Leonardo se va a dedicar a trabajar en los conceptos de las proporciones de aquí por largo tiempo. Así que el caballo del duque de Milán se va a ver totalmente abandonado. Entonces le va a hacer todos los dibujos a Luca Pacioli por sus formas geométricas de las divinas proporciones, así que estos son todos dibujos de Leonardo, y va a seguir estudiando el concepto de la geometría y de las matemáticas en la creación divina, va a entrar en Fibonacci, en este concepto de la proporcionalidad de la creación misma, y es más, uno de los pasatiempos de Leonardo, así como hay gente que hace sudoku, hay gente que le gusta hacer otras cosas, bueno, Leonardo se va a dedicar, uno de sus hobbies va a ser hacer unos dibujos que son círculos y cuadrados, que cuando tú sacas el área tienen que medir lo mismo. Hay hojas y hojas dentro de sus distintos códices, o sea, de repente está haciendo un códice del vuelo de los pájaros y la hoja 45 son puros círculos cuadrados. ¿Ya? Este concepto de cómo lograr las mismas, en el fondo, áreas. ¿Ya? Y luego va a empezar, con la divina proporción, a estudiar las proporciones. Y va a empezar a hacer su estudio sobre la proporcionalidad en el ser humano. ¿Ya? Y por lo tanto va a empezar a darse cuenta que, por ejemplo, entre ojo y ojo tiene que caber un ojo. Entre la frente, esta proporción es la misma que esta y la misma que esta, y yo soy desproporcionada porque tengo más pera. ¿Ya? Entonces, básicamente se va a dar cuenta de lo que es la proporción perfecta, que es esta armonía, que es más, él ya se va a dar cuenta en esa teoría de la armonía, él se va a dar cuenta que la proporción perfecta es incluso poco agradable, ¿ya? Y que la desproporción es lo que hace que uno encuentre a alguien buen mozo, ¿ya? Y es más, si uno hace este ejercicio, nosotros alguna vez lo hicimos trabajando en Futuro Presente, cuando yo hacía, que era un programa que hacíamos con Contacto, hicimos un documental sobre eso, y los hombres más buen mozos considerados por las mujeres son todos no proporcionales, ¿ya? Y lo mismo las mujeres, podríamos decir, la no simetría provoca una cierta, digamos, atracción. Pero él va a estudiar todas las proporciones, como un hombre sentado en relación a un hombre parado, en relación a un hombre hincado, y finalmente va a llegar a su famoso dibujo. El llamado hombre del Vitruvio. ¿Por qué? Porque el concepto de las proporciones se debía a esa conversación de la noche del Tratado de Vitruvio, por lo tanto el hombre del Vitruvio es la proporción perfecta después de hacer una serie de estudios. Pero no va a quedar tranquilo con eso, sino que va a seguir con las proporciones y con las proporciones en relación a la mano, en relación al pie, y luego va a seguir, porque va a decir y se va a justificar diciendo el caballo, sí, pero para estudiar, para poder hacer el caballo tengo que estudiar al jinete, y por lo tanto va a empezar a estudiar anatomía. ¿Ya? Y va a partir por el cráneo, y aquí va a hacer todos los estudios de las proporciones internas, ya no solamente exteriores, sino que también interiores, y vemos cómo hace las disecciones para poder ver estas proporcionalidades, va a seguir con los huesos, y por lo tanto se va a dedicar profundamente a la anatomía. ¿Ya? Entendamos que el duque de Milán le pagaba un sueldo, y le pagaba un sueldo para que hiciera la estatua ecuestre de su papá. Y él estaba dedicado a estudiar cosas muy importantes, pero que el que paga no debe haber estado nada de feliz. O sea, Leonardo es un pésimo empleado, pésimo.
¿ya? Porque claro, si hubiese sido un emprendedor que viviera de su renta, no habría ningún problema, pero efectivamente él estaba estudiando, aquí se va a poner a estudiar los huesos, los músculos, porque se da cuenta que necesita estudiar la musculatura. O sea, imagínense aquí la cantidad de días, horas, esto a vela, dibujos que haber estado en la noche, abriendo. Imagínense el olor de esta, digamos, de estos experimentos, porque además no había refrigerador, por lo tanto esto era tener hasta que se le descomponía un cuerpo y después tenía que conseguir otro. No debe haber hecho bien ni el aseo, así que esto debe haber sido una cosa increíble, pero obsesionado, la obsesión de poder dibujar. Y así va a dibujar no solamente los huesos, los músculos, sino que también los órganos internos, y va a empezar a comprender que el ser humano es una máquina, y que funciona igual que una máquina, y que de alguna manera una cosa lleva a la otra, y que efectivamente es algo que está absolutamente interrelacionado. Y cuando estudia la circulación se va a dar cuenta de esa interrelación. Miren por favor estos dibujos de los pulmones, ¿ya? Es más, los alvéolos, a un nivel de detalle, y yo insisto que a mí me asombra esto, porque no debe haber tenido ni buena luz, no puede haber tenido buena luz, no había luz eléctrica, ¿ya? O sea, tenía una pésima luz para hacer todas estas cosas. Y efectivamente va a estudiar todos los órganos internos, el estómago, ¿ya? Va a hacer todos los estudios. Incluso va a estudiar los dientes y va a ser el primero en darse cuenta de que los dientes tienen distintos tipos de raíces. Va a ponerle distintos nombres. Estos son los tipos de dientes que hasta el día de hoy se mantienen en odontología. O sea, va a ser el primero en darse cuenta, además, no solo de los dientes, sino que después va a estudiar los músculos de la boca. Y se va a dar cuenta de que ahí hay unos músculos tremendamente finos, que son los que permiten las expresiones faciales. ¿Para qué decir el corazón? Ya que va a estudiar el corazón. Y así va a seguir estudiando toda su vida. En un minuto, el claro oscuro, este gran problema que él tenía, va a aclarársele muy, muy profundamente con la óptica. Lo que le faltaba estudiar, y esto no lo va a hacer en Milán, sino que posteriormente, cuando abandona Milán porque va a ser invadido, le faltaba estudiar el feto en el útero y el cerebro humano. Y eso lo va a hacer en Roma. ¿Ya? Así que los últimos dibujos anatómicos, uno de los más famosos, van a ser de Roma, y esto le va a provocar la expulsión de Roma como brujo, porque efectivamente él andaba buscando un cuerpo de ADN de mujer embarazada, digamos, de bastante avanzado, porque eso es lo que él necesitaba, y cuando aparece esto va a dejar todo botado, porque lo único que quería era hacer ese dibujo. ¿Ya? En Milán va a pintar la Mona Lisa también, y va a pintar a las amantes de Ludovico Sforza, una de Cecilia Gallenari, que es la famosa dama del Hermín, y también a Lucrezia Crivelli, que es la famosa La Belle Ferronier, ¿ya? Que para que no se pongan celosas las amantes, las va a pintar a las dos. Pero en este periodo también hay un otro cuadro, ¿no? Que es un leonardesco, y digo que es un leonardesco porque este cuadro tiene una historia increíble. Digo que es un leonardesco hasta que no sea considerado un Leonardo. Este cuadro se conoce como La Bella Principesa. Fue rematado por Christie's yo diría que en la década de los 90, como un cuadro pre-rafaelita, es decir, una pintura del siglo XIX. Un coleccionista quiso comprarlo, se lo ganó otro, pero este coleccionista estaba obsesionado con este cuadro, y finalmente, después de hacer unos estudios, le hizo una oferta al que lo había comprado y lo compró. Y ahí él, una vez que lo compró, lanzó su teoría. Él trabajó con varias personas, historiadores del arte y historiadores de la moda. Y principalmente la moda fue la que le arrojó ciertos detalles de usanzas del periodo de Leonardo, de precisamente dos ciudades, Florencia y Milán. Y por lo tanto, este coleccionista sostiene que este cuadro, La Bella Principesa, no es nada más y nada menos que Bianca Sforza, la hija del duque de Sforza, a quien Leonardo, es más, las fuentes dicen, habría hecho un retrato de ella antes que se casara, y ella después se casó y se murió en el primer parto. ¿Ya? Ahora, el cuadro ya se sabe que no es del siglo XIX, o sea, el que lo vendió, por lo que lo vendió, debe estar cortándose, pero no se ha todavía reconocido que sea un Leonardo. Pero ténganlo claro, porque en algún minuto este cuadro, porque el Imago Mundi tuvo una historia similar.
¿ya? Este cuadro puede ser que sea un otro Imago Mundi, ¿ya? Y evidentemente el que invirtió en esto está esperando que eso sea así, porque esa es la idea. Ahora, lamentablemente Milán va a ser invadido por los franceses, ¿ya? Los franceses van a ocupar Milán y de hecho Leonardo había hecho para ese entonces un modelo de yeso del caballo, famosa escultura que los franceses van a ocupar para el tiro al blanco. Leonardo, como todos los milaneses, van a tener que huir, va a quedar sin trabajo, va a trabajar para, digamos, servicios menores para el conde de Ligia, para de Luxemburgo, finalmente se va a ir a Venecia a ofrecerse como ingeniero militar, siempre se ofreció como ingeniero militar, los venecianos lo van a contratar como ingeniero militar y le van a pedir un arma secreta. Y Leonardo va a desarrollar un arma que va a ser este traje de rana, que tiene una barrena que hace un hoyo a los barcos, y cuando lo termina, decide no entregarlo. Y el Dux de Venecia no podía entenderlo, yo te contraté, te pagué para eso, y no me lo vas a entregar. No. Y Leonardo no se lo entrega porque dice que el enemigo no merece no saber que está siendo atacado. Esto es un cambio de mentalidad porque comprendamos que hoy día lo que se espera es no saber, pero estamos en un momento donde todavía la guerra era de frente, donde efectivamente los ejércitos se vestían diciendo quiénes eran, y por lo tanto esta arma por debajo, naval, era poco caballeresca, digámoslo de ese modo. Pero además se va a dedicar a estudiar, ¿ya?, los cursos de agua de Venecia, y evidentemente el Dux no va a estar contento y va a tener que irse. Se va a ir a Mantua, en Mantua va a trabajar por un tiempo con Luca Pacioli, y aquí, de hecho, va a irse a Roma, y en Roma lo va a contratar primero Isabella del Este para que le haga un retrato. Él hace este dibujo, ¿ya? Isabella del Este le dice que bueno, y después decide que no quiere hacerlo. Y ya vamos a ver por qué no lo hace, ya les voy a explicar por qué no lo hace, porque Leonardo no quiere que le digan qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene que hacer. Y básicamente Isabella del Este era una mujer muy importante, que iba a querer que la pintara como ella quería y no como Leonardo hubiese él querido hacerlo. Por eso no va a pintar este cuadro. Sabemos que visitó la Villa Adriana y también que hizo los dibujos del feto en el útero y del cerebro y que lo expulsaron de Roma. Se cree que habría pintado también este cuadro en ese periodo. Va a contratarse finalmente, lo va a contratar César Borgia. ¿Ya? Cesare Borgia es el principal condottieri. O sea, por fin lo contrataron de ingeniero militar. No lo puede creer, él se había presentado como ingeniero militar y por lo tanto él había diseñado una serie de cosas y aquí se va a dedicar a hacerle máquinas de guerra a César Borgia. Inventa esta especie de ametralladora que tiene que funcionar así por sobre los muros, ¿ya? Inventa estos distintos tipos de catapulta y una serie de máquinas increíbles que además acuérdense que él decía puedo botar cualquier muro a menos que esté asentado en piedra y por lo tanto este tipos de barrena, ¿ya? Son para esos efectos, estos puentes portátiles para saltar las murallas, y proyecta también este tanque. ¿Ya? Y una de las cosas que se da cuenta César Borgia, que es muy útil, es que Leonardo hacía unos mapas extraordinarios. Entonces, ¿qué hacía Leonardo? Leonardo se iba a una ciudad a pie. Aquí sorpréndense lo que voy a decir, porque esto es sorprendente. Se iba a pie, subía a una torre y hacía estos dibujos. ¿Ya? Esta es una ciudad cualquiera. ¿Ya? Y entendamos que aquí no hay Google Earth. Aquí no hay ninguna posibilidad todavía de volar. ¿Ya? Leonardo buscaba los lugares y hacía este mapa. Y se lo llevaba a César Borgia y decía, este es el mapa de Imola. Y así César Borgia sabía por dónde había muralla, por dónde tenía que entrar, por dónde podía moverse con las tropas. Pero ese mapa es increíble. Este es asombroso. Este es un mapa de la Toscana. Y ahora quiero que se imaginen qué hizo Leonardo para hacer esto. Porque Leonardo tiene que haber caminado más que Kung Fu Panda, pero de todas maneras, por toda la Toscana, para poder hacer estos dibujos, porque Leonardo no podía volar. Por lo tanto, esto implica cuántos meses de trabajo de este mapa de la Toscana, que además tiene todos los ríos, tiene todos los pueblos. Si uno lo agranda, todas estas manchitas aquí son los distintos pueblos de la Toscana. Impresionante. ¿Ya? Ahora, va a trabajar este periodo con César Borgia, pero evidentemente no se va a mantener porque esto era un trabajo impresionante. Yo creo que iba a estar fascinado, se va a dar cuenta que iba a desarrollar
la máquina esta que tiraba en el fondo los granizos, ¿ya? Y que explotaban cada uno, estas máquinas que para qué habrán sido, o sea, todos estos dibujos son de este periodo, al mando, en el fondo, de César Borgia. Y este es un dibujo que hace Leonardo de César Borgia. Y así va a volver Leonardo a Florencia. Ya Leonardo ha tenido su carrera en Milán, no podríamos decir que ha tenido una gran carrera, pero era Leonardo conocido. Y en ese momento, cuando llega a Florencia, hay otro florentino que está inmensamente famoso, que es Miguel Ángel Buonarroti. Y el gobierno de la ciudad de Florencia decide hacer una batalla entre los dos, hacerlos competir. Y le van a dar a cada uno una muralla del Palazzo Vecchio. Y cada uno tiene que pintar una batalla de Florencia, que cuenta la historia de Florencia. ¿Ya? Y vamos a ver que cada uno elige una batalla distinta. De hecho, Leonardo elige la batalla de Anghiari, este es un dibujo del fresco que habría hecho Leonardo, porque efectivamente Leonardo va a pintar una batalla en el frenesí mismo de la batalla misma. Y por otro lado, en la muralla del frente, Miguel Ángel va a pintar la batalla de Cascini, que después de la batalla los soldados se van a bañar al río. De la batalla de Anghiari sabemos bastante cómo habría sido, porque hay varios dibujos de gente que vio, que presenció este duelo, ¿ya? Este duelo mortal de los artistas. Es más, tenemos muchos dibujos de los estudios de Leonardo de la batalla de Anghiari. Aquí hay varios estudios, se va a dedicar, porque para Leonardo esto era terrible. Estaba compitiendo con un cabro joven, 20 y tantos años menor que él, que además había hecho ya el David, ¿ya? Y por lo tanto Florencia lo aclamaba, y él volvía a Florencia literalmente fracasado, y por lo tanto esto era poner todo en juego. Para Leonardo estaba toda la carne sobre la parrilla. Y es más, mientras Miguel Ángel pintaba, esto sabemos que era el cuadro de Miguel Ángel, ninguno de los dos cuadros sobrevive, Leonardo se daba vuelta y le decía, mucho músculo. Y Leonardo tenía un gran conocimiento de anatomía. Miguel Ángel era mucho menor, también tenía conocimiento de anatomía, pero además le gustaban los músculos. ¿Ya? Y comprendamos que Miguel Ángel, que era Asperger probablemente, muy enojado, se da vuelta y le dice, sí, pero yo al menos termino lo que empiezo. Así que esa relación va a ser pésima, pésima. ¿Ya? Y es más, menos mal que pasó lo que pasó. ¿Qué sucedió? Leonardo quería terminar primero, y por lo tanto va a poner braseros debajo del fresco, para que se seque antes. Miguel Ángel, que era mucho menor que Leonardo, le va a copiar al maestro, va a poner también los braseros debajo, porque dice, bueno, si él lo hace, yo también lo hago. Cuento corto, las pinturas se van a caer, ¿ya? El calor va a ser excesivo y se va a caer la pintura. Bueno, pero hay que saber que hoy día, en el Palazzo Vecchio, han descubierto que debajo de la pintura que está después, que se hizo después porque eso fue un fracaso, ya están todavía los retazos de la obra original de Leonardo y de Miguel Ángel. Y por lo tanto hay toda una polémica de qué hacer con esto, si develarlo, si no develarlo. Pero evidentemente, podríamos decir, Leonardo se va a ir con una amargura, porque no hubo competencia, no hubo ganador. Y cuando salió afuera del Palazzo Vecchio y vio al David, tiene que haber dicho, infeliz, ¿ya? O sea, esto no, le ha dolido el alma profunda. Se dedicó a hacer proyectos para Florencia, para desviar el río Arno, y la verdad es que nadie lo tomó mucho en cuenta. Se va a emplear con una línea menor de los Sforza y no le va a ir bien. De hecho, se va a morir el padre y no va a recibir una herencia, y por lo tanto, Leonardo va a ir de mal en peor, digamos, está complicado, se siente humillado, se siente botado. Y ahí va a llegar este mercader, el señor Giocondo, que le va a pedir que pinte a su señora, jovencita, la señora Lisa, ¿ya? La Lisa, Mona Lisa, o la Gioconda, ¿ya? Y va a aceptar pintar a esta mujer. ¿Por qué no aceptó pintar a Isabel del Este? Y sí aceptó pintar a Lisa Gherardini, ¿ya? Básicamente porque Lisa Gherardini no era nadie, y él podía hacer lo que él quería. Y él a este entonces ya quería implementar todos sus conocimientos. Y por lo tanto va a pintar a Lisa todas las tardes en la luz del atardecer, la última luz del atardecer. Y la va a citar todos los días a esa hora y la va a pintar por poco rato, porque él quería esa luz mágica, ¿ya? Esa luz mágica que dura muy pocos instantes. Leonardo ya comprende una teoría que los impresionistas posteriormente van a tomar, que es el concepto de la luz.
La Gioconda o Mona Lisa no es un cuadro lindo, tampoco es un cuadro grande, es un cuadro pequeño. Es más, yo cuando puse a mi hija de 9 años al frente, le dije, Mani, este es el cuadro más famoso del mundo, ella arrugó la nariz y dijo algo muy lógico. Y me dijo, no puede ser, es muy chico y muy feo. Yo le traté de explicar que esto era el sfumato, que no tenía línea, y me vi a mí misma haciendo algo que era imposible para una niña de 9 años, y le dije, Mani, tienes toda la razón, sí, es muy chico, y sí, tampoco es lindo, no es lindo, pero hay que comprender que la Mona Lisa es más compleja que eso. Se ha dicho muchas cosas, se ha dicho que es el mismo, lo que no es así, ¿ya? Pero lo que sí podemos ver es que la Mona Lisa no tiene línea. Cuando digo no tiene líneas, porque en ese entonces Leonardo estaba trabajando un concepto que él decía que las líneas en la naturaleza no existen. Y por lo tanto decidió pintar un cuadro sin línea. Y cuando digo sin línea, generalmente los que pintan primero dibujan, y dibujan con líneas, y posteriormente pintan. No, Leonardo no dibuja, no hay dibujo. Y aquí hay varios sitios web donde uno puede ir agrandando, 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 y se da cuenta de que no hay línea, y eso es lo que se llama sfumato, ¿ya? Entonces hace esta técnica del sfumato. La sonrisa, por supuesto, vamos a hablar de la sonrisa, es una sonrisa muy curiosa, y ya vamos a entender por qué es tan curiosa, ¿ya? Y además los fondos también son curiosos, y cuando uno los acerca puede ver detalles, hay un puente, puede ver ciertos lugares. Va a estudiar, como siempre, la postura de las manos, y posteriormente este cuadro, que va a llamar mucho la atención, va a ser copiado. Hay varias Mona Lisas copiadas posteriormente en distintos lugares, ¿ya? Ahora, varios estudiosos de este cuadro, y estudiando las copias de la Mona Lisa, han llegado a la conclusión que tiene que haber habido otro cuadro, ¿ya? Y empiezan a decir que en el fondo el propio Leonardo habría hecho copias de la Mona Lisa, y que la Mona Lisa que se encuentra en el Louvre, la que estaba debajo de su cama cuando él muere, habría sido un cuadro posterior. Pero estudios recientes han llevado a concluir que eso no es así, sino que pareciera ser que debajo de la Mona Lisa hay otra Mona Lisa. No es que Leonardo pintó otro cuadro, sino que Leonardo pintó un cuadro primero y posteriormente siguió pintando el cuadro el resto de su vida, y literalmente hizo envejecer a Lisa de Gioconda, ¿ya? O sea, esto es, hoy día han trabajado con, no sé cómo lo hacen, pero tecnología que ha permitido descubrir que debajo de la Mona Lisa está esta otra Mona Lisa. Está ahí, y él la siguió pintando después en Francia. Esto coincide con un dibujo que hace Rafael Sanzio, que visita a Leonardo mientras pinta la Mona Lisa y hace este dibujo. Y por lo tanto, evidentemente, eso afirma bastante la teoría de que Lisa fue pintada joven, y la Mona Lisa que vemos hoy día es una Lisa como habría envejecido según los estudios de Leonardo posteriormente. Pero a eso tenemos que agregarle que Leonardo va a aplicar en este cuadro todos sus conocimientos, podríamos decir, de cómo envejece y de cómo de alguna manera van cambiando incluso los músculos de la boca. Y eso explica el por qué la Mona Lisa es tan curiosa. Ahora, no solamente eso explica algo, pero no explica todo. ¿Qué pasa con la Mona Lisa? ¿Por qué este cuadro está debajo de su cama? ¿Por qué él le pide al señor Giocondo que pintar a esta mujer todos los días por un periodo tan largo de tiempo, cada día? Y aquí las conclusiones pueden ser muchas, y algunos dirán, no, pero si Leonardo era homosexual. Insisto, no sabemos. Y si lo era, tampoco eso descarta mi teoría. Mi teoría es muy simple, ¿ya? Y mi teoría, siempre las cosas son más simples de las que parecen. Leonardo tuvo algo con la señora Lisa, haya sido o no haya sido homosexual. Eso da exactamente lo mismo. En buen chileno, yo siempre digo, se debe haber comido a la señora Lisa de todas maneras. Lisa marcó algo en su vida, se llevó el cuadro y la hizo envejecer, la acompañó el resto de su vida en Francia. Y el cuadro estaba debajo de su cama. Por lo tanto, algo importante tiene que haber tenido Lisa, pero no solo eso. Lisa va a marcar un arquetipo posterior en las obras de Leonardo. Así que, ¿qué pasó con Lisa? Es un secreto que se llevó Leonardo a la tumba, y Lisa, por supuesto, también, porque estaba casada, así que evidentemente se llevó el secreto a la tumba. No sabemos, pero sin duda lo que explica
lo especial de la Mona Lisa es que es un cuadro donde él hizo todo su experimento de juntar todo ese conocimiento. Ya, evidentemente aquí se muestra el cuadro posterior, pero el cuadro es repintado en el tiempo. Leonardo obsesionado con todo, va a tener códice del vuelo de los pájaros, ¿ya? No solo le obsesionaba cómo movía las alas una libélula, sino que también el volar era algo que le obsesionaba desde que hacía los teatros en el Palacio de los Sforza, y evidentemente el concepto de la máquina de volar y el concepto de la simetría también lo va a aplicar en el fondo a esta idea. Él ya entendía que el cuerpo humano funcionaba igual que las máquinas, y por lo tanto esta obsesión de la máquina, digamos, creada por el hombre, como acopia, o más bien copiando la máquina perfecta que es el ser humano, lo va a ir aplicando en distintas cosas que va a inventar. Esta es una proyección de un automóvil a cuerda que va a inventar. Este dibujo, ¿no es cierto?, es del famoso helicóptero. Va a proyectar puentes, o sea, como ingeniero, formas de cruzar ferry, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que finalmente va a sentirse más humillado todavía cuando efectivamente no, el Papa va a contratar a Miguel Ángel para pintar la Sixtina, va a contratar a Rafael Sanzio para pintar las estancias vaticanas, la sala de la Signatura, y no lo van a llamar a él. En ese minuto Leonardo se sintió, era mayor, se sintió bastante humillado, y esto es lo que pinta Leonardo cuando sabe de la Sixtina. Recordemos que Miguel Ángel es su peor enemigo, ¿ya? No sabemos si vio la Sixtina, pero si la vio, explica esa tormenta. Y si no la vio, explica el sentimiento, pero si vio la Sixtina, tiene que haber quedado tremendamente complicado. Por eso este diluvio, así se llama este dibujo, ¿ya? Va a pintar algunos cuadros aquí, en el fondo la Virgen digamos, y Santa Ana, va a estudiar los niños, acuérdense que el problema de pintar los niños no era menor, ¿ya? Y por lo tanto ya es un Leonardo maduro que tiene mucho conocimiento de anatomía y que va a poder mejorar bastante, digamos, los niños, va a hacer dibujo, y esto explica el por qué hay varios de estos cuadros, en el fondo, en, digamos, distintos lugares. Va a pintar este Baco, que es Salai, va a pintar este Juan Bautista, que también es Salai. Y en eso está, humillado, complicado, y aparece Francisco I. Francisco I invade Milán, admira a Leonardo da Vinci, es un príncipe renacentista, y invita a Leonardo a vivir a Francia. Y entonces Leonardo le pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y Francisco I le dice lo que nunca nadie le había dicho a Leonardo: lo que usted quiera. ¿Cómo? ¿Puedo hacer lo que quiera? Siempre hizo lo que quiso. Lo que pasa es que le pagaban por hacer otra cosa y por lo tanto generaba múltiples frustraciones. Pero ahora lo están contratando para que él haga lo que quiera, con una pensión permanente para que haga lo que quiera. Y así se va a trasladar a Amboise. Se va a llevar todas sus cosas, por primera vez va a vivir holgadamente haciendo lo que quiere, le van a entregar una casa fantástica, se va a llevar a sus aprendices, que era Francesco Melzi, y a Salai, por supuesto, que era este niño que se había criado en su casa, le van a entregar esta casa que se llama Clos Lucé, esta casa que era de la familia Valois, que está muy cerca del castillo de Amboise, ¿ya? Y que es más, tiene incluso una pasada supuestamente secreta, y estamos con un grupo, la última vez que fuimos a Clos Lucé, y ahí está el Palacio de Amboise, donde va a pasar gran parte de su existencia, ¿ya? Y evidentemente Francisco I le va a alabar todo lo que él hace. Dice, esto es fantástico, va a encontrar que el maestro es fabuloso. Y además a Francisco I le encantaba el arte, va a ser un gran mecenas también, lo va a usar también políticamente, y el tener a Leonardo evidentemente va a vestir a su corte, y posteriormente va a seguir teniendo artistas siempre, ¿ya? Leonardo, por lo tanto, va a estar a sus anchas, va a poder proyectar escaleras que van a ser aplicadas, ya Francisco I había incorporado en varias remodelaciones de palacio, desde en el fondo Fontainebleau en adelante, varias de estas escaleras, y va a proyectar escaleras incluso que se van a hacer después de que Leonardo ha muerto, y la más famosa de todas, la de Chambord, sin lugar a dudas. Este es el último dibujo que hace Leonardo antes de morir, y efectivamente Leonardo va a morir en Amboise. Cuenta la leyenda, y no solo cuenta la leyenda, muestran los cuadros, que en los brazos de lo que dice Isaacson, su último amante, el rey Francisco I. La verdad es que no murió en los brazos de Francisco I, y probablemente no fue el amante tampoco de Francisco I. Ya, Francisco I lo admiraba,
Francisco I tenía múltiples amantes, mujeres, que haya tenido hombres no me extrañaría también, ¿ya? Pero no va a ser Leonardo. Leonardo era bastante mayor, ¿ya? Y por lo tanto la admiración es lo importante. Pero Francisco I no estaba cuando se murió el maestro. Pero Francisco I va a pedir que se lo pinte con el maestro. Y por lo tanto en todos los cuadros va a aparecer el lecho de muerte de Leonardo y el rey al lado. Sí le va a rendir el homenaje que merece Leonardo, con la admiración que el rey le tenía, le va a hacer construir a las afueras de la explanada de Amboise esta capilla, donde va a ser enterrado Leonardo. Así que ahí permanece Leonardo, lo visitamos el año pasado para sus 500 años, así que ahí está Leonardo da Vinci, que tiene una gran tumba que se merece, ¿ya? Lo que tenía. Hoy día la casa de Clos-Lucé ha sido reambientada como un museo por un americano a la usanza de la época. Su discípulo Francesco Melzi va a heredar todas las cosas y va a continuar con la escuela, ¿ya? Estos son cuadros de Melzi, que es lo que se llama leonardesco en general, pero aquí sabemos que es Francesco Melzi. Este es el cuadro de Melzi, o el dibujo de Melzi del maestro Leonardo, que vemos aquí sus facciones muy, muy finas. Se dice que era muy buen mozo, de hecho, Leonardo. Y aquí vemos, en el fondo, cuadros de Melzi, que muestra la escuela, ¿ya? De Leonardo posteriormente. Leonardo tiene homenaje, obviamente, que en Amboise, también, por supuesto, que en Milán, ya ahí donde vivió sus 17 años, y también en Florencia, 3 lugares que van a marcar su historia, independiente que va a picotear también en otros lugares más. De Leonardo se ha escrito muchísimo, los códices me parecen lo más impresionante, pero efectivamente si me preguntan a mí biografías, yo me quedaría con, bueno, la de Isaacson me parece muy buena y es muy nueva, solo que tiene una obsesión con el tema de la homosexualidad. Para él lo más importante es demostrar que Leonardo era homosexual, y yo digo que si lo era o no lo era, eso no condiciona nada de su carrera artística. Y por lo tanto, podríamos decir, es algo tangencial en relación a la figura, ¿ya? Pero ahí hay una concentración en ese punto. Me gusta muchísimo la de Martin Kemp, que es un gran estudioso de historia del arte, o sea, siempre que encuentren un Kemp, vale la pena. Lo mismo Kenneth Clark. Kenneth Clark era uno de los directores de la National Gallery, es el creador de una serie de documentales de los años 60 que se llama Civilization, y es un británico extraordinario, ¿ya? Kenneth Clark, vale la pena, también tiene una biografía. Ahí está la de Isaacson, pero hay muchísimas más, varias que se concentran en la mentalidad científica, otros que se concentran en la personalidad, incluso hasta Sigmund Freud tiene una biografía de Leonardo. Aquí están las amigas de Leonardo, un poco esta otra idea. Me encanta este título, La insaciable curiosidad. Yo defino a Leonardo como un curioso de profesión, y obviamente están las publicaciones facsimilares de las obras de Leonardo. ¿Ya? Esta negra que tiene la mano, de Taschen, es un libro, un coffee table, que es más que el coffee table, yo diría que es como o sea, es gigantesco, pero es realmente, es un table más que un coffee, ¿ya? Es realmente increíble, esa se las súper recomiendo porque está toda la hora. La próxima semana nos vamos a ir al mundo de la literatura, pero también al mundo de la filosofía. Vamos a viajar a la Inglaterra isabelina, con la figura del más grande de las letras, William Shakespeare. Y vamos a tener la suerte de tener a Shakespeare y la semana siguiente a Cervantes, porque algunos dirán el más grande de las letras, los más grandes de las letras. Y lo mismo que Miguel Ángel y Leonardo, que se enfrentaron en una batalla campal en el Palacio Vecchio y que terminó en que ninguno de los dos fue el triunfador. Shakespeare y Cervantes son dos gigantes que no se pueden comparar, son dos genios en sí mismos. Así que la próxima semana nos vamos al bardo de Avon. Voy a dejar de